Capítulo 81. Te llamaré esta noche. Lo prometo. Tengo que irme ya, Sensei está aquí. Colgó el auricular justo cuando las puertas correderas automáticas de la clínica se abrieron con un siseo. Shota Aizawa entró en el vestíbulo, con su bufanda de captura colgada sobre los hombros. Escaneó la sala y sus miradas se cruzaron. Aizawa se acercó a él, deteniéndose a unos metros. Su mirada bajó al vendaje en el hombro de Yuta, luego volvió a su rostro. Sensei, saludó Yuta. La expresión de Aizawa era inescrutable. El informe policial dice que rompiste una ventana reforzada y saltaste de un tren que iba a 300 km por hora mientras llevabas a un compañero inconsciente. ¿En serio, con eso está empezando? Yuta mantuvo la voz neutral. La cabina estaba llena de gas y las salidas bloqueadas por villanos, señor. Era la única salida con alta probabilidad de éxito. Aizawa le miró durante mucho rato. Elegiste una caída de 3 plantas sobre hormigón, dijo con tono seco. Pensé que si me quedaba, los civiles estarían en más peligro, respondió Yuta, sosteniendo la mirada de su profesor con firmeza. Y yo sabía que podía aterrizarla. Al principio no respondió. ¿Dónde está Uraraka? En la habitación 4 al final del pasillo. Vamos. Pasó junto a él. Cuando terminemos, vamos a tener una charla muy larga sobre tu toma de decisiones, Akutami. Pero por ahora, la policía tiene preguntas sobre los hombres que viste, y yo también. Sí, Sensei. Yuta sintió. Y Akutami, Aizawa se detuvo, de espaldas al chico. Lo has hecho bien. Yuta parpadeó, sin esperarlo. Gracias, Sensei. Aizawa no esperó a otra reacción. Él lideró el camino por el estrecho pasillo, las suelas de sus botas chirriando contra el linóleo. Cuando llegaron a la habitación 4, Aizawa empujó la puerta. Estaba en silencio, salvo por el zumbido de un monitor cardíaco. Uraraka estaba sentada, apoyada en una montaña de almohadas apoyadas. Parecía un poco aturdida, con el pelo despeinado, pero sujetaba un vaso de agua con ambas manos. ¿Yuta-kun? ¿Aizawa-sensei? Parpadeó al verlos, con la voz cargada de sueño. Espera, me he perdido la parada. ¿Estamos en Osaka? Estamos en Shizuoka, Uraraka, respondió Aizawa. Y no perdiste tu parada. El tren fue interceptado. Caminó justo al lado de su cama. ¿Cómo te encuentras? Bien, creo. Uraraka se tocó la sien con cuidado. Tengo la cabeza un poco nublada, pero aparte de eso, estoy bien. Pero en serio, ¿qué está pasando? ¿El tren se estrelló o qué? No exactamente, dijo Aizawa, tirando de una silla y haciendo un gesto para que Yuta también se sentara. El tren en el que ibas fue atacado por villanos hace aproximadamente 2 horas. Los ojos de Uraraka se abrieron de par en par. ¿Villanos? ¿En el tren? Han desplegado un gas somnífero a través del sistema de ventilación, continuó Aizawa. Todos los pasajeros de tu coche se vieron afectados excepto Akutami. Consiguió sacarte de la situación antes de que los atacantes pudieran escalar. ¿Yo qué? Uraraka miró entre Aizawa y Yuta, con una expresión atrapada entre la sorpresa y la confusión. ¿Gas para dormir? ¿Atacantes? Pero no recuerdo nada de eso. Ese es el sentido del gas somnífero, dijo Yuta en voz baja. No se suponía que lo hicieras. ¿Pero cómo lo supiste? Se quedó en silencio, mirándole. Espera, ¿estuviste despierto durante todo eso? Mi don ayuda con ese tipo de cosas, dijo Yuta evasivamente. Metabolismo acelerado. El gas no me funcionó tan bien. La mirada de Uraraka volvió a su hombro. ¿Y te has hecho daño? No es nada grave. ¿Nada grave? Su voz se elevó un poco. Akutami-kun, tienes una venda del tamaño de mi puño en tu hombro. Ya está curado, dijo Yuta. La venda es solo para aparentar. Insistieron los médicos. Uraraka abrió la boca para protestar, pero la cerró de nuevo, claramente procesando todo a la vez. Tras un momento, volvió a mirar a Aizawa. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Volvemos a UA? Su mirada se posó en Yuta. Es eso, ¿tienes sangre en la manga? Está bien, Uraraka. Puedo curarme, ¿recuerdas? Simplemente parece peor de lo que es. Hizo un gesto. No te sientas mal.
Nadie espera un ataque químico en un trayecto matutino. La policía ha terminado su barrido del tren, interrumpió Aizawa, desviando la atención. Los villanos escaparon, pero no hicieron daño a los demás pasajeros. Su objetivo era específico. Fue un intento de secuestro selectivo. Uraraka agarró sus sábanas. ¿Objetivo? ¿Quién? Él. ¿Eh? Uraraka se quedó atónita. ¿Quieres decir, querían a Akutami-kun? Sí. Uraraka abrió la boca para protestar, pero la cerró de nuevo, claramente procesando todo a la vez. Tras un momento, volvió a mirar a Aizawa. Entonces, ¿qué pasa ahora? Volvemos a UA. Aizawa se recostó en la silla, cruzándose de brazos. La escuela ha sido notificada y vuestras agencias de prácticas han sido informadas sobre la situación. Ambos seréis libres de iros en cuanto la policía termine de recoger las declaraciones de Akutami sobre el incidente. El alivio se reflejó en el rostro de Uraraka. Oh, menos mal. Así que aún podemos hacer nuestras prácticas. La expresión de Aizawa no cambió. Puedes. Akutami no puede. ¿Eh? Los villanos han atacado este tren específicamente por Akutami, dijo Aizawa, con tono directo. Los otros pasajeros, tú incluido, solo eran una garantía. Víctimas de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Por razones de seguridad, la escuela ha decidido cancelar su beca con Gunead hasta nuevo aviso. ¿Qué? Uraraka prácticamente saltó de la cama. Eso no es justo. Él es quien hizo todo el trabajo. Salvó a todos. ¿Por qué le están castigando? No es un castigo, Uraraka. Es una medida de seguridad, dijo Aizawa con firmeza. Los villanos mostraron un nivel de audacia que convierte a una agencia pública como la de Gunead, que se centra en enseñar artes marciales a grandes grupos, en una carga. Si se atreven a hacer una jugada así una vez, no hay garantía de que no lo intenten de nuevo. Podrían atacar durante el viaje de regreso o montar una emboscada en la propia agencia. Si pasa a una agencia estándar, pone en riesgo a Gunead, a los otros compañeros y al público de esa zona de un asalto secundario. Como profesor, no puedo autorizar a un alumno a entrar en un entorno laboral donde está siendo activamente perseguido por restos del crimen organizado. Aizawa se detuvo. Gunead es un héroe capaz, pero es mejor reducir las posibilidades de accidentes si podemos. Yuta sintió un frío hundirse en su estómago. Esperaba una charla, quizá incluso un arresto domiciliario, pero perder las prácticas le pareció un auténtico revés. Necesitaba esas habilidades de CQC, pero será el único que se quede atrás. Uraraka se levantó, su voz subiendo en protesta. Todos los demás están ahí fuera aprendiendo de profesionales. Si no puede hacer sus prácticas, será el único de toda la clase que no tenga experiencia. Sería injusto que él no pudiera hacer lo mismo y hacerse más fuerte como el resto de nosotros. Trabajó duro en el festival deportivo para conseguir esas ofertas. Yuta la miró, sorprendido por el calor en su voz. Estaba genuinamente enfadada por él. Una emoción que no sabía muy bien cómo procesar. Miró a Aizawa, esperando que el profesor la callara, pero Aizawa solo esperó a que terminara. No tienes que preocuparte por eso, dijo. La escuela ya ha hecho los arreglos para esa situación también. Ambos estudiantes le miraron. Aizawa dirigió la mirada hacia Yuta. A partir de ahora, harás prácticas conmigo. Yuta parpadeó. ¿Qué? ¿Me has oído?, dijo Aizawa con tono seco. Tu beca con Gunead está cancelada. En cambio, pasarás la semana conmigo. Puedo ofrecer la protección que la escuela necesita y, al mismo tiempo, darte la formación que necesitas. No es lo ideal, pero es el mejor compromiso que vamos a conseguir. Los ojos de Uraraka se iluminaron. ¿De verdad? Eso es increíble, sensei. Yuta, mientras tanto, aún estaba procesando. ¿Me aceptan como becario? No te emociones, dijo Aizawa con sequedad. Esto no va a ser unas vacaciones. Si acaso, probablemente será más difícil que lo que Gunead te habría hecho pasar. Tengo estándares altos y no soy indulgente con los estudiantes solo porque estén bajo mi supervisión directa. No esperaba que lo hicieras, dijo Yuta. Bien. Aizawa se levantó, ajustándose la bufanda de captura. Nos vamos, pues.
Por ahora, termina con la policía y descansa un poco. Uraraka, tu tren a Osaka sale en 3 horas. No te lo pierdas. Sí, sensei. Dijo Uraraka rápidamente. Aizawa se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás a Yuta. ¿Y Akutami? ¿Sí? No esperes una oficina formal ni un horario de patrulla, dijo Aizawa, entrecerrando los ojos. Estás haciendo prácticas con un héroe clandestino. Eso significa que estás en mi tiempo, que normalmente significa que no hay tiempo. Además, la próxima vez que saltes de un tren, lo cual posiblemente nunca debería ser. Se detuvo. Intenta llevarte tu equipo de héroe contigo. Capítulo 82. Tokio, Agencia Uebami. Momo Yaoyorozu esperaba que las prácticas de la heroína número 1 de las celebridades fueran estructuradas, disciplinadas y quizás un poco intensivas en cuanto a operaciones de rescate basadas en dones. En su lugar, ahora mismo sostenía un espejo de tocador. Inclínalo solo una fracción hacia la izquierda, cariño, Pyo Uebami, ajustándose un pendiente dorado mientras sus 3 serpientes siseaban en señal rítmica de aprobación. El rayo es el mejor amigo de un héroe. Si el público no puede ver el brillo en tus ojos, ¿cómo sabrán que están siendo salvados con estilo? 10 Momo ofreció una sonrisa educada, aunque forzada. A su lado, Kendo de la clase 1B parecía igual de desconcertado, sujetando una bandeja con perfumes de aspecto caro. Uebami-san. Momo empezó con cautela. Me preguntaba cuándo podríamos empezar la patrulla por alguna actividad sospechosa. Las estadísticas de criminalidad en este distrito sugieren. Estamos patrullando, Yaoyorozu-chan. Uebami se rió, posando para un cámara que pasaba. Estamos patrullando los corazones de los ciudadanos. La presencia de un héroe es un disuasivo, y que hay más presente que una valla publicitaria. 2. Ya veo. Momo miró a su alrededor. Actualmente, estaban en un vestíbulo con suelo de mármol que parecía más una boutique de perfumes de lujo que una sede de lucha contra el crimen. Por alguna razón, todo eso le parecía fuera de lugar con lo que imaginaba de una agencia de héroes profesionales. Un sentimiento que compartió otro estudiante del curso de héroes. Jeje. Sé lo que estás pensando. Uebami se rió, viendo a través de sus pensamientos. ¿Tú, de verdad? Las caras que ponéis lo dicen todo. Es normal, en realidad. Muchos vienen con sus ideas sobre cómo debería ser una agencia de héroes profesionales, pero no todas las agencias son iguales. La forma en que operan es igualmente diferente. Esencialmente, el héroe famoso explicó la esencia de los prohéroes y cómo trabajan como funcionarios públicos con diferentes responsabilidades. Cómo consiguen trabajo, cobran, y cómo los héroes incluso podían hacer trabajos secundarios. Hubo mucha controversia cuando el heroísmo empezó a existir. Pero los héroes eran tan populares que el público lo exigía. Es un paso fundamental para ser profesional, de verdad. En efecto. Este tipo de atención debe ser lo que todos los héroes profesionales tienen que soportar. Trabajar bajo presión es una habilidad que debemos cultivar si queremos tener éxito. Teorizó Momo. Uebami parpadeó. No era eso lo que buscaba, pero funcionó de maravilla. Buen razonamiento. Las primeras impresiones lo son todo, chicas. Ser un héroe es ser una marca. Antes de hablar de rutas de patrulla, tenemos una sesión de fotos de 3 horas para un patrocinio de productos capilares. Los hombros erguidos de Momo se encorvaron y la expresión seria de su rostro vaciló. Había venido aquí esperando aprender coordinación de rescate de alto nivel y teoría de aplicación de dones. En cambio, le entregaban una botella de champú brillante. Aún así, aguantó. Esto era solo la carga que conlleva ser profesional. O eso se decía a sí misma. Apenas se podía decir lo mismo 5 horas después. Y corten. Gritó el director. Todos en una pausa de 5 minutos. Momo casi se desploma en el suelo, no por el cansancio, sino por pura frustración. Moviéndose para sentarse, miró su móvil durante la pausa de 5 minutos para refrescos. El grupo de chicas de la clase 1, allá estaba lleno de actividad. Sintiendo de repente una punzada de añoranza por el trabajo de héroe de verdad, empezó a teclear. Momo. He llegado a la agencia de Uebami. Es bastante diferente de lo que imaginaba. Actualmente estamos en un rodaje comercial.
¿Cómo les va a los demás? Chiba, el barco de Selkie. El marinero Okitsuya Suya asomó la cabeza desde el puente de la enorme embarcación, el aire salado del mar empañando su rostro. Estoy en un barco, Croak. El capitán Selkie es muy ruidoso, pero la tripulación es amable. Acabamos de terminar los ejercicios de la marina. ¿Y vosotros? 1. Mina. Momo-chan, cámbiate conmigo. Estoy en la gran ciudad y mi mentor literalmente me está haciendo hacer cardio en medio de un centro comercial. La gente nos mira. Es vergonzoso. 1. Mustafu, agencia de armas de la muerte Kyokahiro, estaba sentado en un banco de una sala de pesas, rodeado por el rítmico choque del hierro y los gruñidos de enormes compañeros. The Atarms estaba dando una charla a un grupo de novatos sobre la intimidación física pura. Hiro se sentía como un palillo en un bosque de secuoyas. 5. Arpone Jack. Deja de mandar mensajes y vuelve a los dedos. Si no puedes hacer un agujero en un ladrillo, no te esfuerzas lo suficiente. The Atarms rugió. Hiro hizo una mueca, sus gatas se estremecieron. Hiro. Me está gritando un hombre que desayuna proteína en polvo. Enviad ayuda. Asui. Croak. ¿Alguien ha sabido algo de Ochako? Ella y Akutami iban en el mismo tren, pero ella aún no ha publicado nada. Agakure Toru. Quizás su tren llega tarde. 7. El chat quedó en silencio durante unos segundos. El chat quedó en silencio durante unos minutos. Momo miró su pantalla, frunciendo un pequeño ceño. Normalmente, Uraraka era la primera en responder con una entusiasta cadena de emojis. Mientras que Asido fue la primera en iniciar el chat. 1. Hiro. Quizá esté en entrenamiento ahora mismo. Al fin y al cabo, es Gunead. El tipo es un gran peleador. No sería de extrañar que fuera como The Atarms cuando se trata de... De repente, el Uraraka está escribiendo, Bubble apareció en la parte inferior de la pantalla. Parpadeó durante mucho tiempo, desapareciendo y reapareciendo como si luchara por saber qué decir. Uraraka. Chicos. No te vas a creer lo que ha pasado. Mina. Ochako. Por fin. ¿Cómo está Gunead? ¿Es tan aterrador como parece? Uraraka. Nunca llegamos a Gunead. Nuestro tren fue atacado por villanos. El teclado, las burbujas en la parte inferior de la pantalla desaparecieron al instante. Un segundo después, el chat explotó. Hiro. ¿Qué? Mina. ¿Estás bien? Momo. Villanos en un Shinkansen. Eso es interferencia de alto nivel. Hay bajas. ¿Estás herida? Uraraka. Estoy bien. Pero estaba agotado. Dormí durante todo el tiempo, fue Akutami-kun quien los enfrentó solo. Le dispararon en el hombro y luego saltó del tren en marcha que me llevaba para alejarnos. 3. Mina. Le dispararon. Toru. Dios mío, ¿hablas en serio? Hiro. Eso suena bastante bien. 8. Toru. Hiro. ¿Qué? Son mis pensamientos, ¿vale? Asui. ¿Está bien? Eso suena increíblemente peligroso. Uraraka. Ahora está bien, dice, pero he oído por Aizawa-sensei que los villanos le están cazando. 1. Momo. ¿Cazándole? Uraraka. Yo tampoco sé mucho de los detalles. Momo. Esto es una noticia grave. Pero me alivia que estéis los dos a salvo. Por favor, cuídate. Hiro. ¿Y ahora qué? ¿Vais de vuelta a Oa? Uraraka dudó, luego escribió. Uraraka. Sigo yendo a Osaka para mis prácticas. Mi tren sale en un par de horas. Pero la beca de Akutami-kun con Gunead fue cancelada. La escuela piensa que es demasiado peligroso porque los villanos iban específicamente tras él. Hiro. Espera, entonces Akutami vuelve a Oa. Mina. ¿Qué? Eso es tan injusto. Toru. Te salvó y ahora está siendo castigado. Momo. Entiendo el razonamiento del colegio, pero parece desafortunado. Uraraka. Pero está bien. Aizawa-sensei lo está aceptando como becario en su lugar. Así que seguirá recibiendo entrenamiento a Sui. Croak. Eso es sorprendente. 15. Uraraka. Ya lo sé, ¿verdad? Momo. Bueno, es bueno que estés bien, Asui. Sí. Parece que has tenido una experiencia de héroe más grande que cualquiera de nosotros, y tus prácticas ni siquiera han empezado. Mina. Entrenamiento especial 1 a 1 con un profesional. Suerte, Asui.
Aún así, debe ser estresante. Dile a Kutami-kun que nos alegra que esté bien. Croak, Uraraka, lo haré. Gracias a todos. Os contaré más tarde cuando llegue a Osaka. Momo dejó el móvil en la silla acolchada de terciopelo, con la mente dando vueltas. La maquilladora retocaba la base de Uabami mientras un fotógrafo ajustaba el ángulo de un reflector. Villanos en un tren. Una situación de combate real. El marcado contraste entre la realidad de sus compañeros y la suya propia era chocante. Mientras Yuta esquivaba balas y Uraraka volvía a la pelea con renovado sentido de propósito, Momo estaba sentada en una sala con control de temperatura esperando a que una maquilladora retocara su base. No, se dijo con firmeza, enderezando la postura. Esto sigue siendo una experiencia valiosa. Uabami-san es un héroe profesional exitoso. Debe de haber algo que pueda aprender aquí, aunque no sea lo que esperaba Once, pero el pensamiento le resultaba vacío. La verdad era más difícil de aceptar. Había elegido a Uabami porque el héroe la había pedido expresamente. Tras su humillante derrota ante Sato en el festival deportivo, derrotada en menos de un minuto por alguien a quien había subestimado gravemente, la confianza de Momo se había hecho añicos. Cuando llegó la oferta de Uabami, alabando su presencia elegante y su imagen comercializable, se sintió como una validación. Alguien la quería. Alguien vio valor en ella. Aunque ese valor aparentemente se limitaba a cómo se veía sosteniendo una botella de acondicionador. ¿Elegí esto porque quería crecer? Pensó amargamente. ¿O elegí esto porque tenía miedo de una agencia en la que tendría que luchar? ¿Pasa algo, Yaoyorosu-chan? Preguntó Kendo, notando cómo Momo apretaba el móvil con más fuerza. Pareces que acabas de leer un informe de desastre. En cierto modo, sí. Me explicó lo que había pasado. Los ojos de Kendo se abrieron de par en par. ¿Están bien? Está bien. Simplemente, hace que uno se pregunte, sobre nuestras decisiones. Momo se miró en el gran espejo iluminado del tocador. Vio a una chica con un traje elegante, rodeada de lujo. No vio al estudiante élite que había entrado en UA por recomendación 1, Yaoyorosu-chan. Uabami llamó, sus serpientes balanceándose con gracia. Ven aquí un momento, cariño. Momo se acercó, enderezando la postura instintivamente. Sí, Uabami-san. El héroe famoso la estudiaba con ojos afilados como serpientes. Pareces preocupado. ¿Tienes algo en mente? No, estoy bien, dijo Momo rápidamente. Uabami sonrió con complicidad. Eres una pésima mentirosa, querida. Déjame adivinar, te preguntas por qué estás aquí en vez de lanzar puñetazos en un callejón oscuro. El silencio de Momo fue respuesta suficiente. Ya veo. Uabami señaló una silla cercana. Siéntate. Tenemos unos minutos antes de la próxima preparación. Momo estaba sentada, con las manos entrelazadas ordenadamente en su regazo. Kendo también se acercó, con curiosidad. Uabami se apoyó en el tocador, su expresión cambiando de juguetón a algo más serio. Sabes, cuando empezaba como héroe, tuve una crisis similar. Quería estar en primera línea, derribando villanos con exhibiciones de peculiaridades llamativas. Pensaba que eso era lo que significaba ser un verdadero héroe. ¿Qué ha cambiado? Preguntó Momo en voz baja. Me he dado cuenta de algo importante, dijo Uabami. El heroísmo no es solo luchar. Se trata de impacto. Influencia. Reach. Señaló el estudio que les rodeaba. ¿Sabes cuánta gente verá este anuncio? Millones. Y cada uno de ellos verá un héroe. Tranquilo, seguro, exitoso. Esa imagen importa. 8 Pero, Momo dudó. ¿No deberíamos centrarnos en mejorar nuestras habilidades de combate? ¿Nuestros dones? Por supuesto, dijo Uabami. Pero el combate es solo un aspecto del heroísmo. La confianza pública es otra. Y la confianza no está construida en callejones traseros. Está integrado en momentos como este. Cuando la gente ve a los héroes como personas con las que se pueden identificar, accesibles, y tienen éxito, creen en el sistema que nos apoya. Kendo asintió despacio, pareciendo seguir la lógica. Ya veo. Pensó Momo, no muy convencida. ¿Eso es realmente lo que quiero ser? ¿Una imagen? Veo que aún no estás convencido, dijo Uabami con una suave risa. Está bien. Eres joven.
Tienes tiempo para decidir qué tipo de héroe quieres ser. Se puso de pie, ajustándose el pelo. Pero mientras estás aquí, intenta ver el valor de lo que estamos haciendo. Todo héroe tiene que aprender a trabajar con el público, incluso los subterráneos. El director llamó a los puestos, y Uabami se dirigió de nuevo hacia el set con una gracia ensayada. Momo permaneció sentada un momento más, mirando sus manos. ¿Qué tipo de héroe quiero ser? Muy bien, chicas. Se acabó el descanso. La voz de Uabami resonó, resonando por el vestíbulo. El sol está iluminando perfectamente el atrio. Es hora de la secuencia del brillo heroico. Yaoyorosu-chan, quiero que te pongas detrás de mí y mires, aspiracional. Capítulo 83. Clínica Shizuoka. El vestíbulo quedó en silencio después de que Aizawa se fuera a hablar con el jefe de la estación. En la habitación, Uraraka tecleaba frenéticamente en su móvil, hasta que los mensajes habían sido reconfortantes a su manera caótica, pero también le recordaban lo cerca que había estado las cosas de salir terriblemente mal. Un suave golpe en el marco de la puerta la hizo levantar la vista. Yuta estaba en el umbral, con su bolsa colgada al hombro. Bueno. Oye, ¿estás lista para irnos? Uraraka parpadeó y luego se miró a sí misma, aún con la bata de hospital que le habían dado antes. Sus ojos se abrieron de par en par. Oh, no. Se me olvidó por completo. Se levantó de la cama de un salto, casi tropezando con sus propios pies mientras cogía su bolsa. Me he metido tanto en el chat de grupo que dame como 2 minutos. Necesito cambiarme de nuevo a mi uniforme. Tómate tu tiempo, dijo Yuta, retrocediendo al pasillo. Aizawa-sensei sigue hablando con la policía. Tenemos un rato antes de tener que irnos. 2 minutos. Repitió Uraraka, ya rebuscando frenéticamente en su bolso. Lo prometo. La puerta se cerró con un clic y Yuta escuchó el sonido de un ruido frenético desde dentro. Se apoyó en la pared, sacando su propio teléfono, o más bien, el móvil de tapa temporal que el personal de la clínica le había prestado después de que el suyo se destruyera. La pantalla era pequeña y pixelada, una reliquia de otra época. De verdad necesito un móvil nuevo, pensó, cerrándolo. Fiel a su palabra, Uraraka apareció exactamente 2 minutos después, vestida adecuadamente con su uniforme de la UA y el pelo apresuradamente peinado. Su rostro seguía ligeramente sonrojado por la adrenalina. Vale. Listos ya. Anunció, algo sin aliento. Yuta se despegó de la pared. ¿Estás bien? Sí. Perdona por eso. Se ajustó la correa de la bolsa y luego levantó el móvil. El chat de grupo de chicas está explotando. Mina y Toru se están volviendo locos. Probablemente deberías decirles que estás bien, sugirió Yuta. ¿Sí? Tocó la pantalla una última vez y suspiró. Les dije que teníamos un pequeño desvío y que ahora estás haciendo prácticas con Aizawa-sensei. Hagakure ya pregunta si es porque eres su favorita secreta. Yuta soltó un resoplido seco. Si ser su favorito significa saltar de trenes y recibir un disparo, pueden quedarse con el título. Uraraka se rió, aunque sonó un poco nerviosa. Sí, no creo que nadie se ofrezca voluntario para eso. Empezaron a caminar juntos por el pasillo. Por un momento, ninguno habló. Yuta permaneció en silencio, no por elección sino por su ignorancia sobre qué decir en esta situación. Como muchos chicos de su edad, no era muy buen para iniciar conversaciones, por eso hablar con chicas nunca había sido su fuerte. Como resultado, se instaló un silencio incómodo entre ellos. Por suerte, el camino hasta el señor Aizawa no fue largo. Salieron juntos de la clínica, saliendo a la luz del sol de la tarde. Un coche de policía esperaba afuera, con el motor al ralentí. Aizawa estaba a su lado, con los brazos cruzados, su expresión tan inescrutable como siempre. Uraraka, dijo. Tu tren sale en 45 minutos. Te llevaremos a la comisaría. Gracias, sensei. El trayecto fue silencioso. Uraraka estaba sentada en el asiento trasero con Yuta, observando cómo la ciudad se desdibujaba más allá de la ventana. De vez en cuando, ella le miraba, pero él estaba mirando por su propia ventana, perdido en sus pensamientos. Por fin, habló. ¿Estás bien? Yuta parpadeó, girándose para mirarla. Sí. ¿Por qué?
Simplemente, parecer callado, dijo Uraraka con cuidado. Quiero decir, sé que siempre eres un poco callado, pero esto se siente diferente. Yuta lo pensó un momento y luego se encogió de hombros. Supongo que solo estoy pensando en lo que viene después. Hacer prácticas con Aizawa Sensei va a ser intenso. Lo harás genial, dijo Uraraka con confianza. Me has salvado hoy, después de todo. Creo que puedes con cualquier cosa que te lance Aizawa Sensei. Quizá, dijo Yuta. Luego, tras una pausa, gracias, por cierto. ¿Por qué? Por enfadarse por mí entonces, dijo. Aunque al final no importara. Se arrepintió en el momento en que las palabras salieron de su boca. ¿Quién diría algo así en serio? Miró de reojo, solo para encontrar a Uraraka con las mejillas ligeramente rojas, agitando la mano con desdén. Por supuesto que sí. Me salvaste la vida. Lo mínimo que podía hacer era asegurarme de que no te perjudicaran por ello. Bueno, técnicamente ella estaba en peligro por su culpa, pero ya fuera que no lo mencionara o se olvidara intencionadamente, no era tan tonto como para señalarlo. Aún así, dijo Yuta. Lo agradezco. El coche entró en la estación y Aizawa aparcó cerca de la entrada. Uraraka cogió su bolsa y salió, Yuta siguiéndola de cerca. Estación Shizuoka, 16. El sol de la tarde empezaba a ponerse, proyectando largas sombras anaranjadas sobre el andén. Viajeros apresurándose a coger sus trenes, anuncios crepitando por los altavoces, el ruido de las ruedas sobre las vías. Uraraka estaba junto a las puertas del coche de policía, con la bolsa de deporte apretada con fuerza. Miró a Yuta, con una expresión que mezclaba preocupación y alivio persistentes. Bueno, dijo, intentando sonar animada. Supongo que aquí es donde nos separamos, ¿no? Por ahora, dijo Yuta. Suerte en casa de Gunead. Aprende mucho. Lo haré. Dijo Uraraka con alegría. Entonces su sonrisa vaciló un poco. Tendrás cuidado, ¿verdad? Sé que puedes apañártelas sola, pero, esos villanos siguen ahí fuera. Estaré bien, le aseguró Yuta. Aizawa Sensei no dejará que me pase nada. Y además, soy más difícil de matar de lo que parezco. Eso no tiene gracia, dijo Uraraka, aunque volvía a sonreír. Hubo un breve y torpe silencio. Luego, antes de que Yuta pudiera reaccionar, Uraraka dio un paso adelante y le rodeó con los brazos en un abrazo rápido y fuerte. Gracias, dijo en voz baja. Por salvarme. Yuta se quedó paralizado, su cerebro se cortó momentáneamente. No estaba acostumbrado a ese afecto físico de sus compañeros, la gratitud expresada tan abiertamente. Le costó un segundo recuperarse, pero finalmente le dio unas palmaditas torpes en la espalda. De nada, dijo. Uraraka se apartó, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Vale. Debería irme antes de perder el tren. Suerte con Aizawa Sensei. Sí. Igualmente. Se giró y se apresuró hacia el andén, saludando una vez por encima del hombro antes de desaparecer entre la multitud. Yuta se quedó allí un momento, aún procesando el abrazo. Luego se dio la vuelta y volvió a donde Aizawa esperaba junto al coche. ¿Listos? Preguntó Aizawa. Sí, dijo Yuta. Bien. Coge tus cosas. Vamos a atrapar al próximo Shinkansen. Yuta parpadeó. Vamos en tren. ¿A dónde vamos? La expresión de Aizawa no cambió. Ciudad Osu. Ciudad Osu, 17. Osu era una ciudad de luces y transporte, un centro que nunca dormía del todo. Los carteles de neón parpadeaban contra el cielo que se oscurecía, y las calles vibraban con la energía de miles de personas que realizaban sus rutinas nocturnas. Pero esta noche, bajo la superficie, el ambiente no estaba bien. En lo alto de una torre de agua con vistas a la plaza central, Tomura Shigaraki estaba sentado con las piernas colgando por el borde. A su lado, figuras enormes y deformes permanecían inmóviles en las sombras. Shigaraki se rascó el cuello distraídamente, sus dedos pálidos dejando marcas rojas tenues en la piel. El escenario está casi listo, Kurohiri, murmuró con voz ronca. ¿Está nuestro invitado de honor en posición? El aire a su lado brilló, y la figura de Kurohiri se materializó entre la niebla. Endeavor acaba de aterrizar en la oficina local de héroes, dijo Kurohiri, con voz suave. Está agitado.
Los informes de avistamientos de villanos que filtramos han hecho su trabajo. Está buscando pelea. Bien. La sonrisa de Shigaraki era entrecortada, maniática. ¿Y el asesino de héroes? Ya está en los callejones, respondió Kurohiri. Está cazando a un profesional menor, pero sabe que el número 2 viene. Él es ansioso. Shigaraki soltó una risa baja y áscara. Por supuesto que sí. Ese lunático autojustificado probablemente piensa que este es su gran momento. Déjale divertirse. Cuando aparezca en Endeavor, daremos al mundo entero un espectáculo que nunca olvidarán. Se puso de pie, estirando los brazos por encima de la cabeza y ajustándose la máscara de padre en la cara. ¿Dónde elegiste desplegar al Nomu? 2 contigo ahora. Los otros 4 están situados en el distrito de entretenimiento, el sector empresarial y la zona residencial. Se activarán a tu señal. Perfecto. La sonrisa de Shigaraki se ensanchó. Vamos a destrozar esta ciudad. Capítulo 84. Me tomé un descanso de 2 días. Semana nueva, nuevos capítulos. Aquí vamos otra vez. El aire en Osu estaba cargado de tensión, aunque el público general aún no lo había notado. Las aceras estaban llenas por la avalancha después del trabajo, pero las azoteas estaban ocupadas por algo completamente distinto. Native ajustaba las correas de sus guanteletes, sus botas contra el pavimento a su lado. Mirage era un ejemplo de disciplina rígida. Sus ojos nunca se posaban, saltando de los bordes de los tejados a los huecos oscuros entre coches aparcados. ¿Sabes?, dijo Native tras un largo silencio, llevo 3 años en este sector. Nunca lo había visto tan silencioso durante una alerta. El silencio es cuando debemos estar más vigilantes, respondió Mirage sin mirarle. Claro. Sí, no, lo entiendo. Native se frotó la nuca. Solo quería decir. Normalmente hay al menos algo de delitos menores. Carteristas. Adolescentes borrachos. Algo. Pero todos o se quedan en casa o se quedan en las calles principales. Porque todos los héroes buscan al asesino de héroes. No va a cambiar hasta que sea capturado o visto en otro lugar. Exactamente ese era mi punto, dijo Native. Toda la ciudad está nerviosa. Todas las agencias hacen patrullas dobles. El propio Endeavor apareció. Si Stein tiene algo de instinto de supervivencia, se mantiene bajo perfil hasta que pase la presión. Los ojos de Mirage recorrieron a un grupo de trabajadores asalariados que pasaban apresuradamente, con la cabeza baja. Estás asumiendo que actúa con lógica. La mayoría de los criminales lo hacen, a su manera. Native hizo un gesto vago. Incluso los locos tienen patrones. Simplemente tienen sentido para ellos en lugar de para nosotros. El asesino de héroes ha atacado a 7 profesionales en el último mes, dijo Mirage con tono plano. Todos ellos aislados. La mayoría por la noche. Todo en zonas con mínima vigilancia. Ni una sola vez ha estado un mes entero sin aparecer. Sí, pero, Native se detuvo al pasar por una tienda de conveniencia, cuyas luces brillantes se derramaban sobre la acera. Un dependiente reponía estanterías, completamente ajeno a los 2 héroes que pasaban. Pero eso es lo que hace que esta noche sea diferente. No hay ningún lugar en esta ciudad donde un héroe esté realmente aislado ahora mismo. Todos estamos en rutas solapadas. Los tiempos de respuesta se reducen a la mitad. Lo que podría obligarle a cambiar de táctica, replicó Mirage. Native lo pensó y luego asintió despacio. Buen punto. Giraron por una calle lateral, la multitud se dispersó mientras se alejaban de la zona comercial principal. Así que, Native lo intentó de nuevo tras unos momentos. ¿Cuánto tiempo llevas con el equipo de Idaten? 8 meses. Claro. Y antes de eso. Agencia diferente. El tono de Mirage sugería que no le interesaba profundizar. Genial, genial. Native carraspeó. Trabajé con varios equipos diferentes antes de establecerme aquí. Osu tiene buena energía, ¿sabes? Lo suficientemente grande para mantenerse ocupado, lo bastante pequeño como para que realmente puedas marcar la diferencia. Mirage no respondió. Además, la escena gastronómica es bastante buena, añadió Native, y enseguida hizo una mueca por lo desesperado que sonaba.
Quiero decir, no es que la comida sea la razón por la que lo que quería decir era, sé que Osu tiene restaurantes, dijo Mirage con sequedad. Claro. Obviamente. Native guardó silencio, reprochándose mentalmente. Caminaron otra manzana. Un gato callejero cruzó su camino, desapareciendo en un hueco entre edificios. Vamos, nativo. Piensa. Piensa, su mente daba vueltas. ¿Y el vigilante? Preguntó de repente. Mirage se giró. ¿Y él? Formaste parte del equipo de respuesta esa noche. Cuando atacaron a Ingenium. ¿Cuál es tu valoración? Nativo intentó sonar lo más normal posible. Por lo que he oído, es todo un espectáculo. Capaz de manejar a Stein cuando Ingenium no podía. Es bastante sorprendente. Los ojos de Mirage se entrecerraron ante sus palabras. Interfirió en una operación activa, se enfrentó a un conocido asesino en serie sin autorización y agredió a uno de nuestros compañeros. La última parte llevaba un matiz de veneno. Según todos los parámetros legales, es un criminal. No sé qué pensar de él aparte de eso. Native tosió ligeramente. Quiero decir, sí, pero salvó a Ingenium y hirió a Stein. ¿Quién sabe qué habría pasado si no fuera por él, verdad? El hecho de que un justiciero haya hecho nuestro trabajo no es motivo para relajarse, nativa, respondió Mirage, con un tono cortante y carente de humor. Es una vergüenza. Y Stein no murió. Ahora es un animal acorralado. Eso lo hace el doble de peligroso. Vaya, público difícil. Se rió incómodo. Los chicos no bromeaban cuando decían que no era fácil hablar con ella, perdona. Simplemente no le veo sentido a charlar trivial mientras estamos de servicio, dijo sin cambiar de expresión. Justo. Dijo Native. Solo intento que pase el tiempo. El tiempo pasa bien por sí solo. Pero sí. Dijo con vacilación. Quiero decir, nos quedan otras 2 horas de patrulla. Más vale que sea agradable. Agradable, Mirage alzó una ceja. Buscamos a un asesino en serie y quieres que sea agradable. Eso, no lo decía así. Ya veo. Perdóname si encuentro muy confusa tu forma de coquetear. Native se tensó. Mirage le lanzó una mirada de reojo. ¿No es tu forma de coquetear? ¿Qué? No. Solo estaba. Porque si lo es, continuó Mirage, sin cambiar de tono, no se te da muy bien. No estaba, Native se detuvo y luego soltó una breve risa. Vale, está bien. Quizá un poco. No eres mi tipo, dijo Mirage sin rodeos. Ay. Native se llevó una mano al corazón con un dolor exagerado. Directo al grano, ¿eh? No veo beneficio en fingir lo contrario. No, respeto eso. La mayoría de la gente me habría dejado hacer el ridículo al menos una semana más. Solo intentaba aliviar el ambiente, la verdad. No me gusta el silencio. Entonces concéntrate en el silencio. Te dirá más que yo, respondió. Cruzaron al distrito de almacenes, donde las farolas estaban más separadas, dejando largos tramos de sombras gris-negras entre los charcos de luz amarilla. El zumbido de la ciudad era un murmullo lejano aquí. En realidad, tienes razón. Está tranquilo. Demasiado silencioso. Native redujo el paso. Se supone que ya deberíamos habernos reunido con el próximo equipo de patrulla. Mira en la esquina, susurró Mirage, con la mano cerca del cinturón. Native rodeó una pila de palés de envío, entrecerrando los ojos. Nada. Solo basura ahí. Se detuvo. Allí, escondida en la puerta empotrada de una tienda textil cerrada, había una sola bota pulida. Estaba unida a una pierna que no se movía. Mirage, la voz de Native se volvió sombría. Se movieron juntos, espalda con espalda mientras se acercaban al umbral. No era un civil. Era un héroe profesional, un compañero local que ambos reconocieron de la reunión matutina. Estaba desplomado contra el ladrillo, con la garganta abierta. Todavía está caliente. Mirage bajó para comprobar un pulso que sabía que no encontraría. Avisad, dijo Native, con la mirada desviándose hacia los tejados. Mirage, llámalo. Tintineo. El sonido del metal contra la piedra resonó desde el callejón justo enfrente. Una sombra se desprendió de la pared. Una hoja silbó en el aire. Native apenas reaccionó cuando un cuchillo se clavó en su pecho. ¡Muévete!
gritó Mirage, activando su don. Más cuchillas cortaron el aire. Le atravesaron el brazo, clavándola en el suelo antes de que pudiera moverse. Contacto. Gritó por sus comunicaciones. Hemos encontrado a Stein, Chucho. Ciudad Osu, Oficina de Coordinación de Héroes. La llegada de Endeavor era imposible de perder. El héroe número 2 entró por las puertas principales de la Oficina de Coordinación de Héroes de Osu con toda la arrogancia de una fuerza de la naturaleza. Detrás de él, Shoto Todoroki le seguía a una distancia cómoda, con una expresión lo más insípida posible. La recepcionista casi se le cae la carpeta. Endeavor-san. No esperábamos. ¿Dónde está el coordinador regional? La voz de Endeavor cortó el aire como una cuchilla. Necesito información actualizada sobre los avistamientos de asesino de héroes. Ahora. Ese sí, por supuesto. Por aquí. Los condujo por un pasillo hasta una sala de conferencias donde varios héroes locales ya estaban reunidos alrededor de un gran mapa digital de la ciudad. En cuanto Endeavor entró, toda conversación se detuvo. Endeavor, uno de los héroes, un hombre de mediana edad con un don mecánico, se levantó de inmediato. Esto es inesperado. Recibimos noticias de que podrías unirte a la operación pero, no tan pronto. Considera esto tu notificación, dijo Endeavor sin mirarle. La mirada de Shoto se posó en los héroes en la sala. La gran mayoría, no la reconocía. Solo hubo dos excepciones. En la cabecera de la mesa estaba sentado un hombre con el casco apartado y rasgos serios. Debe ser el héroe Turbo, Ingenium como estaba seguro. Porque tenía un parecido asombroso con su compañero de clase con un traje similar de héroe sentado justo a su lado. Ida. En ese momento, Tenya devolvía esa mirada. En cuanto a Endeavor, no se molestaba en mirar nada más que el mapa. Puntos rojos marcaban la actividad reciente del asesino de héroes, lugares de ataque, informes de testigos, lugares sospechosos de escondites. Informadme. ¿Cuál es la situación actual? El coordinador señaló el mapa. 3 avistamientos confirmados en la última semana, todos en el distrito este. El patrón sugiere que se dirige hacia el centro comercial, atacando héroes en patrullas nocturnas. Hemos aumentado nuestra presencia en las zonas previstas, pero él ha estado esquivo. Esquivo, repitió Endeavor, con un tono cargado de desprecio. ¿Quieres decir incompetente? La sala se tensó. Con todo respeto, Endeavor-san, intervino otro héroe. Una mujer con un kit de clase de apoyo, el asesino de héroes es altamente táctico. Elige su terreno con cuidado y ataca cuando los héroes están aislados. Estamos haciendo todo lo posible. Todo lo que puedas no es suficiente, interrumpió Endeavor. Por eso estoy aquí. Esto termina esta noche. Capítulo 85. Todo lo que puedas no es suficiente, interrumpió Endeavor. Por eso estoy aquí. Esto termina esta noche. Todoroki permaneció en silencio detrás de él. La confianza de su padre era la misma. Casi asfixiante. El coordinador carraspeó. Agradecemos vuestra ayuda, por supuesto. Sin embargo, debo mencionar que Ingenium y su agencia también han estado muy implicados en la búsqueda. Está coordinando rutas de patrulla en los sectores residenciales. Quizá te gustaría. Trabajo solo, dijo Endeavor secamente. Solo indícame dónde ha sido el avistamiento más reciente y mantente al margen. En realidad, llamó una nueva voz cerca del mapa, creo que la coordinación sería más efectiva. Ingenium se levantó. Endeavor-san. Entiendo el enfoque directo tiene mérito. Pero el asesino de héroes no es como los villanos típicos. Ha estado evadiendo la captura precisamente porque los héroes subestiman su conciencia táctica. ¿Me estás diciendo cómo tratar con un villano? Sugiero que unamos nuestros recursos, dijo Ingenium con calma. Mi equipo lleva 2 semanas siguiendo sus movimientos. Tenemos análisis de patrones, zonas de streak previstas, formaciones óptimas de respuesta. Si coordinamos nuestras rutas de patrulla, podremos cubrir más terreno y responder más rápido si ataca. Endeavor lo estudió un momento y luego gruñó. Vale. Muéstrame lo que tienes. Mientras los dos profesionales se acercaban al mapa, Tenya se acercó silenciosamente a Todoroki. Todoroki-kun, dijo, con voz baja. No esperaba verte aquí.
Mi padre insistió, dijo Todoroki simplemente. Aparentemente Osu es el campo de entrenamiento perfecto para el trabajo de héroe de verdad. Ya veo. Tenya se ajustó las gafas. El asesino de héroes ha causado bastante revuelo para atraer incluso a tu padre aquí. Supongo que es lo mejor. Las cejas de Todoroki se fruncieron. ¿De verdad lo crees, eh? Entendía con lo que Ida quería decir. Por muy dominante que sea, sigue siendo el héroe número 2. Puso su mirada en Endeavor entre los demás. Hirviendo con una impaciencia apenas contenida. Solo por eso lo soportarán. Todoroki-kun, dijo Tenya en voz baja, ¿estás de acuerdo? Todoroki le miró de reojo. ¿Por qué preguntas? Pareces tenso. Más de lo habitual. Todoroki guardó silencio un momento. A lo lejos, Ingenium carraspeó. Si vamos a coordinar esfuerzos, deberíamos establecer protocolos de comunicación claros. El asesino de héroes ha demostrado ser capaz de interrumpir los canales estándar. Por eso no los voy a usar, interrumpió Endeavor. Patrullaré las zonas de alta prioridad. Cuando lo encuentre, me encargaré yo. A fin de la discusión. Eso no es, empezó Ingenium. ¿Estás cuestionando mi capacidad? Las llamas de Endeavor se intensificaron. Estoy cuestionando tu estrategia, dijo Ingenium con firmeza. Y sí, si esa estrategia pone en riesgo a mi equipo al crear lagunas en nuestra cobertura, entonces lo cuestionaré. Los dos héroes se miraron a través de la mesa del mapa. Los otros profesionales en la sala se encogieron, sin querer quedar atrapados en el fuego cruzado. Quizá, dijo el coordinador nervioso, podríamos establecer zonas de patrulla primaria y secundaria. Endeavor-san podría ocuparse del distrito comercial donde ocurrió el avistamiento más reciente, mientras el equipo de Ingenium mantiene la cobertura de... Bien, dijo Endeavor de repente. Asigna tus zonas. Estaré en el distrito comercial. Solo mantente fuera de mi camino cuando me enfrente al objetivo. Se giró hacia la salida. Shoto. Nos vamos. Sí. Dijo Todoroki. Mientras se dirigían hacia la puerta, Tenya gritó. Todoroki. Ten cuidado ahí fuera. Igualmente, Ida. La puerta se cerró tras ellos. Ingenium exhaló, su mano se llevó un masaje en la sien. Ha salido más o menos como esperaba. Capitán, ¿de verdad vamos a dejar que opere de forma independiente? Si se encuentra con Stein sin refuerzos. No podemos detenerlo, interrumpió Ingenium. Él es el número 2. Tiene un rango superior a todos en esta sala. Todo lo que podemos hacer es mantener nuestras propias formaciones y tener esperanza. Una estática frenética recorrió sus comunicaciones antes de que pudiera terminar. Una frenética y aguda anulación de emergencia. Código rojo. Código rojo. Sector 4, Distrito de Almacenes. Varios profesionales menos. Es él. Es el héroe. El audio se cortó en estática, seguido de un golpe húmedo y nauseabundo. Luego silencio. Las expresiones de todos cambiaron. Todas las unidades convergan en el callejón 4. Ingenium ya se estaba moviendo. Tenya, conmigo. Todos los demás, formación de combate estándar. No te enfrentes solo. Repito, no enfrentéis solo al asesino de héroes. Callejón, sector 4. Cuando llegaron los profesionales, el callejón era un matadero. Los héroes profesionales llegaron, solo para ver que la escena era peor de lo que sugerían los informes. Native estaba inmovilizado en el suelo, con una hoja dentada atravesándole el hombro y el pecho inmóvil. Mirage estaba desplomado contra la albañilería, a 3 metros de distancia. Estaba despierta, pero sus ojos estaban vidriosos, su respiración era entrecortada. 2 profesionales más estaban en la pista, sin saber qué vida o muerte. La sangre se acumulaba sobre el pavimento agrietado. Mirage. Tensei se detuvo al ver lo que tenía delante. De pie, más adentro del callejón, su cuerpo protegido en la oscuridad como un fantasma en la noche, estaba Stein. Más impostores. Miró la llegada de héroes. Ingenium, los becarios, los profesionales locales, y no se inmutó. Los falsos héroes llegan en enjambre. Maldito bastardo. ¿Qué demonios has hecho? La sangre caía de la hoja de Stein. La era del falso héroe termina esta noche. Apuntó su espada hacia adelante. Y todo empieza con... Crash.
Las llamas estallaron en la entrada del callejón, tan brillantes y calientes que el aire mismo parecía gritar. La ola de calor obligó a Stein a saltar hacia atrás. Endeavor aterrizó como un meteorito, el pavimento agrietándose bajo sus botas. Sus llamas rugían más alto, iluminando todo el callejón con una luz naranja intensa. Asesino de héroes. Su voz retumbó. Tu rampaje termina aquí. El héroe número 2, pronunció Stein. ¡Qué apropiado! Ríndete, gruñó Endeavor. Esta es tu única advertencia. ¿Rendirme? Su sonrisa se ensanchó. A alguien como tú. Nunca. Dio un paso atrás. Detrás de él, el espacio se distorsionó mientras un portal se abría en la oscuridad. Espera, los ojos de Ingenium se abrieron de par en par. Eso no es, Stein retrocedió hacia el vacío. Todos vosotros, farsantes, seréis purgados. Ni se te ocurra. Endeavor se lanzó hacia adelante. Una llama disparó por el callejón. La niebla púrpura se desplazó, envolviendo la mancha como un escudo defensivo. Stein desapareció en el portal, que se cerró con un sonido como si desgarrara la realidad, tragándose los disparos de Endeavor junto a él. El callejón quedó en silencio, roto solo por la respiración agitada de Mirage y el crepitar de las llamas de Endeavor. Maldita sea. Gruñó Endeavor, con los puños apretados. Maldita sea. Tenya y Todoroki se quedaron paralizados cerca de la entrada, mirando el lugar donde había estado el portal. Eso fue, la voz de Tenya apenas se oía. Un Kirk de teletransporte. Como el de Usopp. Alguien le está ayudando, dijo Ingenium con gravedad, ya acercándose a los héroes caídos. Esto no fue una operación en solitario. Watchbird, estado médico. Uno de los héroes ya estaba arrodillado junto a los signos vitales de Mirage, comprobándolos. Está viva. Apenas. Múltiples puñaladas, pérdida significativa de sangre. Necesitamos técnicos de emergencia urgente ya. Que alguien llame a la atención médica. 2 minutos para falta, confirmó otro héroe, hablando rápidamente por su comunicador. Pero antes de que nadie pudiera moverse más, el aire volvió a brillar. El portal se reabrió. Todos los héroes se tensaron, activaron sus dones, desenvainaron las armas. Pero no fue Stein quien salió. Era enorme. Fácilmente 3 metros de altura. Con la musculatura expuesta, su cerebro era visible a través de un cráneo translúcido. No puede ser, los ojos de Todoroki se abrieron de par en par. No puede ser. Ojos vacíos miraban a la nada y a todo. Tuyo. La sangre de Todoroki se heló, los recuerdos de Usopp inundando con fuerza. Eso es. Como el del ataque, terminó Tenya, con la voz temblorosa. El gnomo estaba en el centro del callejón. Entonces abrió la boca. Más amplio. Imposible de ancho. Y gritó. El sonido fue devastador, una explosión sónica que rompió ventanas, agrietó el pavimento y héroes retrocediendo tambaleándose con las manos tapándose los oídos. Endeavor disparó una ráfaga a mitad de camino, solo para que el fuego se disparara hacia atrás en una explosión de mayor fuerza. La fuerza hizo que dientes y huesos vibraran. ¡Boom! Una explosión resonó en el sector 4. El Shinkansen, de camino a Osu, supongo que tengo algo más que añadir a mi lista de problemas. El interior del Shinkansen estaba en silencio. Después del caos de la mañana, el zumbido constante de las vías resultaba casi irreal. Yuta se sentó junto a la ventana, observando cómo el paisaje de Shizuoka se disolvía en las extensas afueras urbanas de la región de Kanto. En realidad, su mente estaba ocupada con los acontecimientos del día. Llamada de despertar, recordándole lo imprudente que había sido y el hecho de que sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte y quedarse tras las heridas no era suficiente. Honestamente, ser objetivo de los restos de Shinya Saikai era lo último que esperaba que ocurriera hoy. Le habían dicho un mes antes que la Saikai se había derrumbado, y con la historia del vigilante, ¿quién creería que un chaval de 15 años había conseguido matar a Overhaul? Cualquier preocupación inicial se desvaneciera con la llegada del festival deportivo. Bueno, no se le podía culpar demasiado. Para él, había ocurrido demasiado en el escaso lapso de un mes. Tanto que su plan de desarrollo de Jutsu se había estancado y su plan de ejercicios para aumentar su capacidad de chakra aún ni siquiera había comenzado.
Sus vías de chakra estaban casi completamente curadas en ese momento, así que planeaba ocuparse de ellas después de las prácticas. Por supuesto que no se quejaba. Para la adorable bola de sol blanco que era Eri, el daño temporal en el camino valió la pena. En cuanto al asesino de héroes, no tenía planes de buscarlo a corto plazo. Solo había pasado una semana desde su batalla entre Stein y su clon de sombra, y su fuerza no había mejorado en absoluto. No tendría sentido buscar venganza ahora. Además, con sus acciones cambiando el canon, no estaba seguro de cuánto había cambiado. Ingenium no estaba lisiado, y Ida no tenía deseo de venganza, y el asesino de héroes estaba herido. Que él siguiera en Osu era incierto a estas alturas. Por eso, Yuta no tenía planes de basar su pasantía en Osu, ni se molestó en enviar un clon de sombra. Sin embargo, parecía que el destino tenía otros planes. Capítulo 86. Por eso, Yuta no tenía planes de basar su pasantía en Osu, ni se molestó en enviar un clon de sombra. Sin embargo, parecía que el destino tenía otros planes. ¿Has oído hablar de Osu, verdad? La voz de Aizawa le sacó de sus pensamientos. ¿Eh? Ah, sí, lo he visto en las noticias. Respondió. Así fue como se vio por última vez al infame asesino de héroes, ¿verdad? Frente a él, Aizawa abrió un ojo. Exacto. ¿Y me llevas allí, por qué? ¿No deberíamos ir a algún sitio, más seguro? Es más seguro. Respondió Aizawa con un tono insípido. Si la Asaikai quiere encontrarte, ¿cuál es el último lugar al que esperarían que fueras? Yuta frunció el ceño. ¿Una ciudad en máxima alerta por un asesino en serie? Exactamente. La expresión de Aizawa no cambió. Osu está repleto de profesionales de primer nivel. El propio Endeavor estará ahí, si no lo está ya. Todas las agencias de héroes del distrito están haciendo patrullas dobles y la presencia policial está en su punto más alto. Así que usas el caos como cobertura, concluyó Yuta. Más que eso. La Asaikai opera en sombras y es difícil localizarlas. Sin embargo, las actividades del asesino de héroes han convertido a Osu en una fortaleza. Es el peor entorno posible para que operen. Se detuvo. Y cumple otro propósito. Querías entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Ese era el objetivo de elegir a Gunead. Yuta sintió. Bueno, lo estás pillando. Sacó una tableta de su bolso y deslizó un itinerario digital. Nuestro itinerario para la semana es sencillo. Llegamos a Osu, nos registramos en la comisaría local para la fuerza conjunta y luego nos dirigimos a una instalación privada de entrenamiento que he asegurado. Pasarás 10 horas al día en ejercicios de combate activo conmigo. Además, déjame apuntarlo. No habrá patrullas ni excursiones en solitario. Tampoco hay investigaciones privadas. Si te escapas por tu cuenta por cualquier motivo, tu práctica se acaba. Mejor informarme si notas algo. Sí, señor. Bien. Llegaremos en unos 30 minutos. Una vez allí, mantendremos un perfil bajo. Crash. Todo el tren dio un tirón violento. El chirrido de metal contra metal atravesó la cabina, seguido del ensordecedor rugido del viento cuando el sello presurizado se rompió. Los gritos siguieron desde la cabina trasera. ¿Qué era? Yuta se giró, pero Aizawa ya se estaba moviendo. Ven conmigo. Su bufanda de captura se desplegó como un ser vivo. Corrieron hacia la parte trasera del coche. Cuando llegaron al vestíbulo de conexión, se quedaron paralizados. El lateral del vagón trasero había sido arrancado como si fuera por una garra gigante. Fragmentos de cristal cubrían el suelo y el aire nocturno entraba a 200 km por hora. De pie al lado del tren había una criatura que parecía un mutante entre mutantes. Bajo su enorme palma, presionada contra el suelo, había un héroe profesional. Su disfraz estaba roto, sangre brotaba de múltiples heridas. No se movían. Eso es, Aizawa lo reconoció. Nomu y Yuta también. ¿Un Nomu está atacando el tren? ¿Pero qué demonios? Yuta se quedó atónito. La escena de ahora le recordaba mucho a la escena original de Deku y Gran Torino. Solo que esta vez los sustitutos eran él y Aizawa, y era 1 o 2 días antes. ¿Seguía ocurriendo Osu? Shigaraki y Stein se encontraron igualmente y el ataque a Osu ocurrió de todas formas. La cabeza del Nomu giró lentamente, sus ojos vacíos fijos en Aizawa y Yuta.
Sacad a los civiles de este coche. Ahora. Sensei. Ahora, Akutami. Ah. El grito estalló en la cabaña casi vacía. En el extremo opuesto del vagón, un hombre y una mujer estaban pegados a sus asientos, aferrándose a sus asientos con miedo. La enorme mano de la criatura se extendió hacia ellos, abriendo los dedos para agarrar la cabeza de la mujer. ¡Ayuda! La cabeza del gnomo se giró bruscamente hacia el sonido. Su enorme mano se extendió hacia ellos, abriendo los dedos para agarrar la cabeza de la mujer. ¡Snap! Una tela gris salió disparada por el aire, envolviendo la muñeca del gnomo a mitad de alcance. Aizawa tiró con fuerza, sus ojos brillando de carmesí mientras activaba su borrado. Akutami. Aizawa ladró sin mirar atrás. ¡Sácalos! Yuta ya se estaba moviendo. Agarró a la pareja por los brazos, tirando de ellos hacia el coche delantero. ¡Vete! ¡Muévete! Detrás de ellos, el borrado de Aizawa parecía no tener efecto. La criatura soltó un rugido penetrante. Después, su mano libre apretó el arma de captura con fuerza aplastante y luego tiró. Aizawa fue arrastrado hacia adelante como si no pesara nada. Al mismo tiempo, la segunda mano del gnomo salió disparada. Aizawa no luchó contra el impulso. En su lugar, aprovechó la fuerza de la atracción para lanzarse a un mortal atrás a alta velocidad. Sobrevoló la cabeza del gnomo justo cuando la segunda mano pasaba por el espacio que su torso había ocupado milisegundos antes. Es igual que el de Usopp. Se giró en el aire, aterrizando en cuclillas detrás de él. Borrar sus dones no servirá de nada y esquivó, justo cuando la criatura golpeó el pasillo donde él estaba. El hierro estaba destrozado. La bufanda volvió a girar hacia adelante, envolviéndose en la pierna de la criatura. Tiró de él, intentando desequilibrarlo. El gnomo no se movió. En cambio, pisoteó hacia abajo, sujetando la tela al suelo. Luego balanceó el brazo. Aizawa soltó la bufanda al instante, rodando hacia un lado mientras el puño del gnomo atravesaba el asiento donde había estado un instante antes. El metal y el acolchado explotaron hacia afuera. Delante, el revisor del tren accionó los frenos. El metal chilló cuando el Shinkansen comenzó a desacelerar violentamente. El cambio repentino de velocidad descolocó a todos. Aizawa, que estaba en medio de las maniobras, fue el que más afectó, ya que cayó hacia adelante mucho más de lo que pretendía. Esta vez, no había dónde esquivar. El puño del gnomo conectó con las costillas de Aizawa. El impacto fue devastador. Aizawa sintió como se le crujían los huesos al ser lanzado hacia atrás a través del lateral destrozado del tren. Golpeó la pared de hormigón del ferrocarril con tanta fuerza que dejó un cráter, su visión se volvió blanca por un momento antes de caer al suelo. La sangre llenó su boca. Maldita sea. Alzó la vista. A pocos metros, el tren se detuvo. El gnomo atravesó el agujero que había creado, caminando por el borde del coche. Aizawa intentó levantarse. Hizo una mueca en cuanto lo hizo, un dolor recorriéndole las costillas y el brazo izquierdo. El gnomo cayó del tren, aterrizando en las vías con un fuerte golpe. Luego se arrastró a cuatro patas hacia él. Esto es malo, pensó Aizawa, obligándose a incorporarse contra la pared. No puedo luchar contra ello de frente, su don era ineficaz. Su bufanda de captura había desaparecido. Ahora esto. Se bajó las gafas con la mano derecha, su cabello empezando a subir mientras encendía su borrado una vez más. Aunque no pudiera detener la fuerza bruta de la criatura, tenía que asegurarse de anular cualquier kit reactivo que pudiera activarse una vez que comenzara el golpe mortal. No por él, sino más bien. ¡Wosh! Una figura salió disparada del agujero en el tren a una velocidad borrosa. El gnomo apenas había registrado la perturbación cuando... ¡Bam! El puño potenciado por chakra de Yuta golpeó la parte superior del cráneo de la criatura con una fuerza devastadora. El impacto hizo que las huellas se dispararan bajo ellos, lanzando polvo y escombros en todas direcciones. El cuerpo del gnomo quedó inerte, su rostro presionado contra las traviesas del ferrocarril astilladas. Aizawa se protegió la cara del polvo antes de mirar bien. Creí que te lo había dicho, tosió, una nueva mancha de sangre manchando su barbilla, para poner a salvo a los pasajeros. Las puertas del vestíbulo están cerradas y el revisor está llamando. Dijo Yuta sin girarse. Sus ojos lucían el característico rojo sangre del Sharingan.
Pero si me hubiera quedado allí, estaría buscando un nuevo mentor para mañana por la mañana. No estoy listo para volver a estudios generales todavía. Agradezco la preocupación, pero aún no estoy listo para morir. Dio 2 pasos hacia él. Yuta se apartó. El gnomo estaba inmóvil en ese momento, sin movimiento. No hay sonidos de respiración. Solo, nada. ¿Está muerto?, preguntó Aizawa, obligándose a sentarse contra la pared. No, respondió Yuta. Solo inconsciente. Me lo imaginaba. El deus aguantó mucho peor y siguió avanzando. Estas cosas no se dejan fácil. Como si fuera una señal, los dedos del gnomo se movieron nerviosos. Aizawa apenas había dicho nada cuando... ¡Van! El suelo se hizo añicos una vez más. Miró el cuerpo inmóvil, luego se giró para mirar al chico que lo causó. Yuta se encogió de hombros. ¿Qué? Dijiste que no caen fácilmente. Capítulo 87. Yuta se encogió de hombros. ¿Qué? Dijiste que no caen fácilmente. Aizawa abrió la boca para responder. ¡Bum! La explosión resonó en toda la noche, un trueno lejano que hacía vibrar lo que quedaba de las ventanas del tren. Ambos giraron la cabeza hacia la fuente. A lo lejos, un denso humo negro se elevaba hacia el cielo desde el distrito residencial de Osu. Llamas naranjas lamían la base de la columna, proyectando sombras titilantes por el horizonte. Luego otra explosión. Más cerca. Esta vez el sector comercial. Luego un tercero. Distrito de ocio. Múltiples ataques simultáneos, dijo Aizawa con gravedad. Era obvio lo que estaba pasando. La Liga de los Villanos. Yuta seguía mirando el humo. Sensei, este es una invasión. Aizawa terminó. Alguien acaba de declarar la guerra a la ciudad de Osu. Ja. Tomura se carcajeó al borde de una torre de agua, observando cómo la ciudad ardía con fascinación infantil. Perfecto. Así es como deberían ser las cosas. Abajo, gritos resonaban por las calles. Las alarmas de los coches sonaron. El cristal se rompió. En medio del caos, los profesionales de la ciudad luchaban por responder a las amenazas por todas partes. Hay una explosión en el distrito de entretenimiento. Veo otro en el sector 4. Pero qué demonios. Todas las unidades, habla Mammoth. Actualmente estoy en el distrito residencial y hay algo aquí que es... Aro. Polvo y escombros se rompieron en todas direcciones. El héroe profesional musculoso, sin camisa y con cuernos en la cabeza, Mammoth, observó cómo la nube de polvo se disipaba para revelar a una criatura de piel negra azabache, pantalones rotos, sin ojos y con el cerebro expuesto. Villano. Entrecerró los ojos mientras la criatura salía del edificio destruido, las llamas elevándose al aire con humo negro. Los civiles entraron en pánico ante ellos, huyendo en todas direcciones. Mamá. Una madre que buscaba frenéticamente se quebró al escuchar la voz solo para ver a su hija de 8 años justo en el camino de la criatura. El gnomo ni siquiera bajó la mirada. Simplemente dio un paso adelante, su enorme pie de tono gris listo para aplastar cualquier cosa que se cruzara en su camino. Kira. No. Gritó la madre, su voz perdida en la cacofonía de la calle en llamas. Mammoth rugió, sus músculos abultados mientras lanzaba todo su peso en una carga. Aléjate de ella, bicho raro. Bajó los cuernos, apuntando a la zona media del monstruo. Van. La colisión ocurrió, pero el resultado estuvo lejos de lo que Mammoth esperaba, ya que la criatura simplemente extendió la mano y le agarró por los cuernos a mitad de la carga. El sonido de huesos y metal rechinando resonó cuando el impulso del héroe profesional se cortó al instante. La criatura entonces movió el brazo, haciendo que el héroe de varios cientos de libras se estrellara contra una fila de coches aparcados como si fuera un juguete abandonado. Mammoth. Gritó un compañero. En otro lugar, una criatura con rasgos similares se lanzó desde el cielo, soltando un rugido ensordecedor. El paseo es perfecto, Kurohiri, susurró Shigaraki, rascándose el cuello hasta que sangró. ¿Ves cómo los héroes entran en pánico? No saben a quién salvar primero. Es como un RPG con bugs donde la dificultad se dispara de golpe. Una descripción acertada. Destruiste varios de esos juegos en cuestión de días. Tomura espetó. No te pedí que mencionaras eso.
Además, no había nada mejor que hacer entonces. Kurohiri sabiamente cambió de tema. Los 6 Nomu han sido desplegados con éxito. Las unidades 2 y 3 localizarán posibles refuerzos en partes de la ciudad. Y nuestro invitado de honor ha atacado a la unidad 3. A continuación se enfrenta el héroe número 2, 3 Nomu diseñados para contrarrestar sus habilidades mientras está en espera su momento perfecto para atacar. La situación es a nuestro favor. Perfecto. Shigaraki roncó. Déjales jugar. ¿No te unirás a la batalla? No seas tonta. Sigo herido. Gruñó. Ese es el sentido del Nomu. Sin la intervención de All Might, nada podrá detenerlos. Las cejas de Kurohiri se alzaron, pero por lo demás, no dijo nada. Entonces, ¿por qué no en algún sitio más cerca de la pelea principal? ¿Y convertirme en un blanco si los profesionales me ven? No, gracias. Respondió sin girarse. Cogiendo sus prismáticos. Es justo ver su dolor y sufrimiento desde aquí. Caos esta noche, y para mañana, se detuvo. Todos tendrán un recuerdo que nunca podrán olvidar. Sitio ferroviario, Yuta y Aizawa tenemos que movernos, dijo Aizawa, obligándose a incorporarse a pesar del dolor evidente. Los equipos de respuesta se encargarán del Nomu aquí. Tenemos que... Se detuvo, tambaleándose ligeramente. Yuta le sujetó del brazo. Sensei, no está en condiciones de... Estoy bien. Puedo ver tu estructura interna. Tienes costillas rotas y un brazo parcialmente inútil. He dicho que estoy bien. El tono de Aizawa no dejaba lugar a discusión. Y no tenemos tiempo para esto. Esas explosiones no son terrorismo aleatorio. Lo más probable es que la Liga de los Villanos haya planeado esto. ¿Liga de Villanos? ¿Te refieres a los chicos que atacaron el colegio? Sí. Aizawa asintió. Esto es a una escala mayor que esa. Se necesita todos los pro disponibles para contener esto. Esperar aquí no es lo ideal. ¿Pero qué podemos hacer? Apenas puedes mantenerte en pie, y yo solo soy un estudiante. Eres el estudiante que acaba de matar de un solo golpe a un Nomu, señaló Aizawa. Eso te pone por delante de la mayoría de profesionales de esta ciudad ahora mismo. Además, el itinerario ha cambiado. Rasgó un trozo de su ropa rota y confeccionó un cabestrillo improvisado para su brazo herido. Parece que primero vas a adquirir experiencia de campo antes de entrenar. Sensei, estas criaturas son fuertes. Solo uno es una pesadilla para los profesionales normales. Por lo que parece, hay más de uno. Se desconoce cuál es el objetivo de la liga aquí, pero si la liga es inteligente, y por desgracia lo es, intentará eliminar a tantos profesionales como pueda mientras están agrupados. Tendrás que detenerlos. Yuta dudó. Sensei, no puedo simplemente dejarte. ¿Cuándo dije que me dejabas? Yuta se quedó atónito. Tú, no están en las mejores condiciones ahora mismo. No me vas a dejar salir solo. Aizawa se detuvo. No. Las reglas de la pasantía son claras. Un becario no puede participar en combate a menos que esté bajo la supervisión directa de su mentor. Y aún así, solo en situaciones controladas. Si actúas sin mi presencia, ambos podríamos enfrentar graves consecuencias. Medidas disciplinarias, revocación de mi licencia, expulsión para ti. A la Comisión de Seguridad Pública de Héroes no le importan las buenas intenciones cuando se incumplen las regulaciones. Pero si intento luchar en mi estado actual, soy una carga. Yuta frunció el ceño. ¿Y qué vamos a hacer? Los ojos de Aizawa se encuentran con los del Sharingan de Yuta. Nos movemos como unidad. Soy los ojos y la autoridad. Tú eres la intervención física. Desactivó los quirks que tenga el enemigo mientras tú das los puñetazos. No salgas de mi vista, y no combates a menos que yo dé la orden. Si un profesional está en peligro mortal, actúas, pero actúas como mi extensión. En ningún caso nos separamos, y no juegas héroe en solitario. ¿Entendido? Sí, sensei. Bien. Vamos. Yuta se giró. ¿Y este? Señaló al Nomu. ¿De verdad vamos a dejarlo aquí hasta que lleguen los equipos de respuesta? ¿Y si se despierta antes? Aizawa frunció el ceño. Justo entonces, déjamelo a mí.
Se giraron para ver a un héroe profesional vestido con un traje blanco, inspirado en lo que Yuta supuso que era un oso polar. Era el héroe profesional con el que el Nomu chocó contra el tren. Me aseguraré de que no se vaya a ningún lado. Él asintió hacia ellos. Deberías irte. Mi departamento de comunicaciones dice que hay 2 más de estas en los distritos residenciales y de ocio. Además, hubo una gran explosión en el sector 4. Nadie ha informado aún sobre el estado allí. Así que 3 o 4 más según estimación. Aizawa frunció el ceño. Ya veo. Gracias. Se volvió hacia Yuta. Akutami, vamos. Saltaron por encima de los muros de las vías hacia la ciudad. El Nomu en luz era considerablemente más fuerte que este, pensó Aizawa. Aún así, sigue siendo más fuerte que incluso un profesional de primer nivel. Eso sin contar los dones. A lo lejos se oían sonidos de destrucción desde múltiples direcciones. Explosiones, gritos, el rugido distintivo del combate basado en dones. Se necesitarían 3 o 4 héroes para tener una oportunidad de contenerlo. Eso es 16 en estimación. Su rostro se ensombreció. Y Osu no tiene tantos profesionales de primer nivel de servicio a la vez. Ciudad Osu, Callejón, Sector 4. El chillido sónico había sido devastador. Las llamas de Endeavor rebotaron tras el ataque del Nomu, la onda expansiva amplificada por su propio fuego hasta que todo el callejón explotó en una cascada de fuerza y calor que lanzó a los héroes hacia atrás. Las ventanas se rompieron durante manzanas. Las alarmas de los coches sonaron. El pavimento se agrietó en patrones de telaraña. Finalmente, se calmó, dejando solo un silencio ensordecedor en los oídos de todos los héroes presentes. Endeavor estaba en el centro de la calle, sus llamas parpadeando peligrosamente. Miró fijamente la nube de escombros que se asentaba donde había ocurrido su rebote de llama. A su alrededor, los héroes luchaban por recuperarse. Recuperad a los heridos. Gritó Ingenium, con la voz quebrada mientras ayudaba a un desorientado Torque a ponerse de pie. Watchbird, estado de esa explosión sónica. Me sangran los oídos, pero estoy funcional. Respondió el héroe, estrellado contra una pared de escombros. A 50 metros, Tenya y Todoroki se habían cubierto tras una barrera de hielo que se había derretido parcialmente por el calor. La voz de Tenya apenas se oía entre el zumbido en sus oídos. ¿Qué ha sido eso? Todoroki no respondió. Sus ojos estaban fijos en el callejón lleno de humo donde había comenzado el ataque. TCH. Las llamas de Endeavor ardían con más fuerza, su atención fija en la entrada oculta. Muéstrate, siguió un momento de silencio. Entonces, una figura salió del humo. Una figura enorme, de 3 metros de altura, con músculos que parecían tallados en piedra. Su piel era de un carmesí opaco, cada paso hacía un estruendoso golpe. Las protuberancias blancas como hueso que sobresalían de sus hombros y columna vertebral eran la característica más llamativa. Endeavor frunció el ceño. ¿Qué clase de mutante eres? No hubo respuesta. No importa. Te voy a rematar con un crack. El sonido sobresaltó a todos. En la azotea de la tienda textil de 4 plantas con vistas al callejón, una segunda criatura se posaba a 4 patas. Sus extremidades eran anormalmente largas, terminando en garras ganchuelas que se clavaban profundamente en el hormigón. Sus rasgos estaban ocultos por la oscuridad, salvo por el enfermizo resplandor amarillo de sus ojos saltones. Arriba de nosotros. Watchbird gritó, señalando hacia arriba. Una tercera criatura saltó desde el centro de la columna de humo, elevándose por encima de los farolos antes de estrellarse contra el pavimento entre Endeavor y los otros héroes. El impacto fue tan fuerte que parecía un terremoto localizado. Este era completamente negro, su piel tan densa como obsidiana. Era un poco más bajo que el carmesí, pero su complexión era de algún modo más intimidante. Los 3 Nomu se pusieron en formación, formando un triángulo con Endeavor en el centro. Las manos de Ida temblaban. 3 de ellos, susurró. ¿Cómo es que hay 3? Ni idea. Quizá hermanos. Dijo Todoroki. Pero si son como el de Luz, miró a Endeavor, cuya irritación y arrogancia hacía tiempo que habían desaparecido. Entonces estaremos en un buen lío. Capítulo 88. El silencio en el callejón era pesado, roto solo por el crepitar del disfraz de Endeavor y la respiración agitada del Nomu rojo.
3 mutantes a la vez, el ceño de Endeavor se frunció. Interesante, observó sus posiciones. Patrón triangular, la forma en que estaban. Me estás acorralando, dijo Endeavor con rostro severo. Supongo que has venido a por mí entonces. Aún así, no obtuvo respuesta. El gnomo carmesí levantó la mano. Crack. Lo que siguió fueron crujidos y el sonido de la carne reorganizándose mientras sus manos se transformaban. De la muñeca de la criatura, una gruesa y dentada punta de hueso estalló, alargándose hasta parecer una lanza. No se detuvo ahí. Protuberancias similares brotaron de sus hombros y codos, convirtiendo a la criatura en un matorral ambulante de cuchillas. Endeavor resopló. HMPH. Lo tomaré como un sí. La fuga del asesino de héroes le había dejado amargado. Estas cosas habían venido del mismo portal por el que había pasado, así que tendrían que servir como sustituto de su frustración. ¡Bam! El gnomo carmesí se lanzó hacia adelante con fuerza explosiva, su lanza de hueso apuntando directamente al pecho de Endeavor. Endeavor levantó la mano. Flashfire. Una ráfaga concentrada de llamas de alta presión estalló de su palma, enfrentándose de frente a la criatura que cargaba. La colisión provocó una onda expansiva que hizo vibrar las ventanas cercanas. El gnomo carmesí fue lanzado de vuelta por el callejón del que salió. Gritosk. El gnomo en el tejado rugió antes de lanzarse hacia adelante. Detrás de ti. Una advertencia cayó en los oídos del hombre. Desde atrás, el gnomo completamente negro se lanzó hacia adelante. Endeavor no se giró. Su otra mano salió disparada hacia atrás. Jedburn. Una explosión propulsora de llamas estalló de su palma. La fuerza concusiva de la llama golpeó el pecho del gnomo de obsidiana. La criatura fue lanzada hacia atrás, estrellándose contra un coche aparcado con suficiente fuerza como para volcarlo de cabeza. Demasiado fácil. Su mirada permaneció fija en la que caía desde arriba. El aire se calentó. Su fuego se interiorizaba mientras se preparaba para expulsar una enorme lluvia de llamas explosivas para incinerar la amenaza aérea, cuando, ¡bam! Una figura apareció entre ellos. Ingenium golpeó con el puño el costado de la criatura en el aire, sus motores liberando un escape azul. Ráfaga de recipro. El impacto alteró su trayectoria al estrellarse contra el escaparate de una tienda a lo lejos. Ingenium aterrizó. 3 contra 1 no es buena probabilidad, ni siquiera para ti. Eso ya lo tuve, dijo Endeavor, con tono molesto. Usa tu velocidad para sacar a estos héroes y civiles. Puedo encargarme yo solo. Disculpa si lo piensas, dijo Tensei. Pero estas cosas no son villanos normales. Endeavor frunció el ceño. Ahora no es el momento para, ¿eh? ¡Boom! El gnomo carmesí salió disparado del callejón con fuerza explosiva, su lanza de hueso se balanceó como una espada. Las llamas aún se aferraban a su piel chamuscada, pero se movía como si el dolor no existiera. ¡Muévete! Ingenium fue apartado mientras Endeavor levantaba ambos antebrazos en una cruz defensiva. La lanza de hueso cayó en un tajo por encima de la cabeza. El filo dentado del arma de hueso mordía los antebrazos de Endeavor a pesar del calor que irradiaba su cuerpo. La sangre salpicaba mientras la hoja cortaba heridas superficiales en ambos brazos. La fuerza empujó a Endeavor hacia atrás, sus botas abriendo trincheras en el asfalto. Rodó una vez, 2, antes de plantar los pies y estabilizarse. Las heridas sangraban, pero la sangre nunca tocó el suelo. Se evapora con el calor intenso. Los ojos de Endeavor se entrecerraron. A lo lejos, rugía la criatura carmesí. Bajo la vista de todos, las quemaduras desaparecieron rápidamente. Carne carbonizada se desprendió, revelando piel fresca debajo. Las grietas en su armadura ósea selladas. En cuestión de segundos, el daño de su ataque inicial desapareció por completo, la criatura permaneció de pie como si nunca la hubieran tocado. Ya veo. Así que puedes regenerarte. A lo lejos, Todoroki y Ida se pusieron de pie. Es igual. Salió a la vez. Las llamas de Endeavor se pusieron de pie a sus pies. Ha sido una explosión más fuerte de lo que suelo usar. Pensar que podría soportar eso, la temperatura a su alrededor se disparó. Había intentado no matar, estimando que los dejaría inconscientes. Aún así, estaba más allá de lo que habría dejado a sus oponentes habituales. Ingenium, dijo sin mirar atrás.
Sacad a todos del sector 4. Ahora. Pero. Eso no es una petición. Antes de que nadie pudiera responder, el suelo bajo sus pies tembló. El Black Gnomo emergió de los restos del coche, su piel obsidiana sin marcas a pesar del Jetburn a quemarropa. Abrió la boca, soltó un rugido gutural y desató el mismo torrente de llamas que Endeavor había provocado sobre él. ¡Boom! El cielo nocturno sobre Osu ya no era negro, sino de un púrpura oscuro. Muy por encima del horizonte, el zumbido de un helicóptero de noticias cortaba el sonido de las sirenas. Dentro, una reportera agarraba su auricular, con el rostro pálido. Aquí NHK News, informando en directo sobre la ciudad de Osu, gritó por encima del viento. Lo que empezó como informes esporádicos de actividad de villanos se ha convertido en una catástrofe a gran escala. Estamos viendo múltiples puntos de combustión en los distritos residenciales y comerciales. Los primeros informes sugieren la implicación de la Liga de Villanos, el mismo grupo responsable del incidente en el Instituto de Wild Chaos es absoluto, y aunque los héroes profesionales responden, la magnitud de la se detuvo, sus ojos se abrieron de par en par cuando una columna de fuego naranja estalló desde el sector 4, eclipsando momentáneamente los reflectores del helicóptero. Dios mío, susurró, olvidando su guión. Parece una zona de guerra. Las explosiones no cesaron. Ahí Asumai, dijo el reportero rápidamente. La cámara se fijó en una amplia calle del sector 4. Incluso desde esta altura, la devastación era evidente, pavimento con cráteres, vehículos volcados, fachadas destrozadas. Su atención se llamó cuando una racha de ataques menores apareció a varios cientos de metros. A una velocidad difícil de seguir a simple vista, se podían ver dos figuras acelerando por todo el distrito. Eso es. Ingenium. La reportera salió de su ensimismamiento, recordando rápidamente su trabajo. No podemos obtener una imagen clara de lo que está pasando, pero más lejos, se pueden ver héroes profesionales evacuando civiles de la zona. Las autoridades instan a todos los civiles en zonas no afectadas a buscar refugio, permanecer en el interior y evitar por completo el sector 4. El helicóptero subió más alto, retrocediendo mientras otra onda expansiva recorría el aire. Por ahora, esto es todo lo que podemos informar. La ciudad de Osu está bajo ataque. Ubicación no revelada. A kilómetros de distancia, en una habitación envuelta en sombras y el zumbido de la maquinaria de soporte vital, el mismo informativo parpadeaba en una pared de monitores. La luz azul se reflejaba en el rostro cicatrizado y sin rasgos del hombre sentado en el centro de la oscuridad. ¡Qué mundo tan ruidoso!, murmuró All for One, su voz con un tono sorprendentemente suave y culto que contrastaba mucho con las cicatrices de sus rasgos. Sus ojos no se apartaron de la destrucción que se producía en la pantalla. A su lado, el Dr. Garaki se inclinó hacia adelante, sus gafas redondas brillando. El doctor tocaba una tableta con energía maníaca, sus ojos recorriendo las fuentes de datos biológicos. La telemetría es fascinante, Sensei. Garaki pronunció, mirando una imagen que mostraba a Endeavor de pie entre los escombros del sector 4. Pero dime, Sensei. ¿De verdad crees que el plan de Tomura funcionará? ¿Podrán estos tres derribar de verdad al hombre que está un paso detrás de tu viejo rival? All for One ladeó la cabeza y, tras un momento de silencio, soltó una pequeña risa divertida. La verdad honesta, doctor. No. Las posibilidades de que esos tres derroten a Endeavor en un enfrentamiento directo son casi nulas. Garaki parpadeó, sorprendido. Entonces, ¿por qué las mejoras? Dedicamos mucho esfuerzo a perfeccionar esa piel resistente al calor, además de darles más peculiaridades. Si están destinados a fracasar, ¿por qué desperdiciar los recursos? Porque, doctor, soy profesor, respondió All for One con calma. Y Tomura es un estudiante que actualmente cree que el poder es una simple ecuación de Abenseap. Durante años, acicalar a Tomura Shigaraki había sido el segundo mayor problema de All for One. No era algo que se pudiera apresurar de la noche a la mañana, sino que tenía que ser inculcado a través de un profesor aún más grande que él. Fracaso. Le había dado a Tomura 6 Nomu en lugar de 3, y se había tomado la libertad de aumentar la fuerza y los quirks del Nomu, no porque esperara éxito, sino para pasar de fracaso seguro a una posibilidad interesante.
Aún así, el factor decisivo de toda esta operación no recaía en los Nomu, sino en el asesino de héroes que Tomura tanto despreciaba. Ambos ignoraban al pensar que sus planes se desarrollarían fácilmente y sin contratiempos. A diferencia de Tomura, había estudiado al héroe número 2 durante décadas. Por mucho que estuviera por detrás de su viejo rival, seguía siendo el héroe número 2 por una razón. Las capacidades actuales del Nomu sin inteligencia estaban lejos de ser lo suficientemente buenas para vencerle de frente. La dura realidad, doctora, es que si esto fuera un campo abierto, Endeavor incineraría los 3 en 3 minutos. ¿Entonces es un sacrificio?, preguntó Garaki. Es una inversión, corrigió All for One. Tomura pronto aprendería todo esto y tendría que adaptar su estrategia o sufrir otra derrota humillante en poco tiempo. Aumentaría su rabia, odio y le haría alcanzar todo su potencial. Cualquiera de las dos opciones era una victoria. Capítulo 89. Es una inversión, corrigió All for One. Tomura pronto aprendería todo esto y tendría que adaptar su estrategia o sufrir otra derrota humillante en poco tiempo. Aumentaría su rabia, su odio, y le haría alcanzar todo su potencial. Señaló la pantalla. Deja que el chico vea cómo sus monstruos invencibles luchan. Es la única forma en que aprenderá algo. En Ozu, una oleada de llamas volvió hacia Endeavor, envolviendo al héroe de llamas con su propio Jet Burn. La explosión que siguió resonó por todo el sector. Endeavor, gritó Tensei. Estoy bien, respondió Endeavor prácticamente ileso por la nube de fuego que le rodeaba. Ten cuidado. El don de este es la absorción y liberación. Las llamas de la criatura se apagaron. Girando la cabeza, el rostro de Endeavor se ensombreció. ¡Cuidado! Una ráfaga de viento pasó junto a Ingenium. Al inclinarse, sus ojos captaron una hoja de hueso dentado que le cortaba la cabeza. Golpe. La tierra se congeló cuando una pierna pisoteó. Al segundo siguiente, creció rápidamente, disparándose hacia adelante como un misil hacia su objetivo. La hoja del gnomo estaba a centímetros de un disparo en la cabeza cuando estaba cubierta de hielo, deteniendo sus movimientos justo antes del cráneo de Ingenium. Ingenium dio un salto hacia atrás. Sus ojos siguieron la ola de hielo hasta su origen. A lo lejos, Todoroki exhalaba aire helado, el hielo se aferraba parcialmente a una mitad de su cuerpo mientras sostenía el cuerpo de Mirage por la otra. Buen movimiento, Todoroki, murmuró Ida a su lado mientras llevaba a un héroe profesional a la espalda. Gracias, respondió Todoroki. Pero no creo que aguante. Apenas había expresado sus preocupaciones cuando aparecieron grietas en el hielo. Endeavor frunció el ceño. ¿Qué demonios está haciendo? ¿Qué esperas, Ingenium? Despejado el radio de 3 manzanas, no. Todoroki gritó desde detrás de la barrera de hielo. No subestimes estas cosas. Son como la criatura que luchó contra All Might en el uso. No sienten dolor y tienen múltiples dones. El ceño de Eavor se profundizó. Así que es así. El hielo agrietado finalmente se rompió. El gnomo carmesí estalló, rugiendo hacia el cielo, solo para ser alcanzado por una llamarada. Basta, Shoto, dijo Endeavor mientras el gnomo carmesí volvía su atención hacia él. No me importa lo que hicieran en tu colegio. Ninguno de vosotros es lo bastante fuerte para involucrarse en lo que viene después. Solo estorbarás. Su mirada iba de la criatura de obsidiana a lo lejos. Su cuerpo temblaba rápidamente mientras los músculos se agrandaban a proporciones mayores. Así que está activando otro don. Aún así, pero... Ve. Gruñó Endeavor. Estas cosas están aquí para mí. Mientras yo sea el objetivo, los civiles y los héroes heridos son solo obstáculos. Apartadlos y yo me encargaré de esto sin reservarme. El gnomo de obsidiana saltó hacia arriba, rompiendo el hormigón bajo sus pies. El gnomo carmesí se lanzó hacia adelante, balanceando sus hojas óseas. Endeavor, en el centro, liberó una ráfaga de llamas que salió disparada en todas direcciones. La explosión que siguió fue ensordecedora. Polvo y escombros volaron en todas direcciones, haciendo que Todoroki se tapara los ojos. Vamos. Ingenium levantó a 2 héroes sobre sus hombros. Watchfield. Sacudiéndola la tierra. Evacuación prioritaria, todos los héroes y civiles heridos en un radio de 3 manzanas.
Tenemos que limpiar a los heridos antes de que alguien más salga herido. Tenga. Todoroki. Conmigo. Estamos de guardia de contención. Agarró a los dos héroes heridos de un solo movimiento, corriendo a gran velocidad. Watchbird despegó con otro profesional. Earthshaker usó su don para crear una plataforma de piedra, cargando héroes inconscientes sobre ella antes de arrastrarlos como si fueran un trineo improvisado. Tenya siguió a su hermano mientras Todoroki echaba un vistazo a la nube de humo, apretaba los dientes y movía a 3 héroes con su hielo. Detrás de él, el polvo se desmoronó mostrando a Endeavor en una llamarada de fuego mientras sujetaba con ambas manos tanto la hoja ósea como el puñetazo del gnomo en sus costados. El suelo debajo se había hecho añicos mientras él estaba de rodillas con las articulaciones crujidas. Maldita sea. Su rostro se oscureció y se suavizó un segundo después, cuando los héroes se retiraron a sus órdenes por fin. Llamas estallaron de sus palmas, lanzando a ambos hacia atrás varios metros. Empujado hacia atrás, el gnomo de obsidiana rugió. Su aumento muscular alcanzó un grotesco pico al lanzar un puñetazo con suficiente fuerza para derribar a un complejo de apartamentos. Esta vez Endeavor no lo bloqueó. Se recostó, el puño silbando junto a su cara con suficiente presión de viento como para cortar su mejilla. En el mismo movimiento, se agachó bajo la guardia de la obsidiana y clavó el puño directamente en su plexo solar. Puño de fuego repentino. ¡Boom! La criatura era calor con una corriente de fuego y fuerza cinética. Salió disparado como una bala de cañón, estrellándose varias veces contra la tierra antes de estrellarse contra un edificio al otro extremo de la calle. ¡Chii! Entonces pasó. El carmesí soltó un grito ensordecedor. Demasiado lento. Chorros de fuego estallaron de sus pies, impulsando al profesional por los aires. El ataque sónico falló su objetivo, impactando directamente en la unidad de obsidiana al otro extremo de la calle. Eso es todo. Gritó Endeavor mientras las llamas se comprimían en sus dedos. El gnomo carmesí levantó la vista. Concéntrate en mí. Con una rapidez que desafiaba su volumen, se lanzó. Sus pies destrozaron el pavimento mientras se impulsaba hacia adelante. Desgraciadamente, ya era demasiado tarde. Araña del infierno. Docenas de líneas finas y abrasadoras de fuego estallaron de sus dedos hacia los gnomo que avanzaban. El gnomo carmesí apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando docenas de líneas entrecruzadas atravesaron su cuerpo. Las líneas de fuego le atravesaban, destruyendo también la tierra debajo. ¡Boom! La tierra tembló mientras el hormigón quedaba completamente destruido. El humo y el fuego se alzaron bajo él mientras Endeavor exhalaba. El humo se elevaba abajo sobre el asfalto. Incluso con la obstrucción, aún podía distinguir las líneas que el Spider había tallado, grabadas en el pavimento como cicatrices de fundo. Pronto, el polvo se asentó sobre el pavimento chamuscado, revelando una escena espeluznante. Abajo, el gnomo carmesí yacía hecho pedazos. Su cuerpo y cabeza destrozados tan gravemente que ni siquiera su regeneración pudo salvarlo. Endeavor descendió lentamente, sus botas tocando la tierra agrietada. ¿Así que esto es contra lo que Olmigd luchó? Se preguntó Endeavor, sus ojos deteniéndose en los restos humeantes de la criatura carmesí. Especificaciones físicas altas. Múltiples dones. Durabilidad más allá de la razón, pero eso es todo. Sus ojos recorrieron el campo de batalla. No había tácticas. Sin fintas. Sin conciencia más allá de lo que tenían justo delante. Atacaron como animales. Poderosas, pero animales al fin. Quizá ese tenía quirks aún más fuertes que estos, razonó. O quizá tenía mente. Eso lo explicaría. La descripción de Shoto sobre la batalla de la bestia de luz con Olmigd había puesto a la criatura en igualdad de condiciones físicas, lo que para él, era absurdo en todos los sentidos. Ahora, supuestamente luchando contra criaturas de poder similar, solo se había esforzado moderadamente en toda esta lucha. Claramente, algo no cuadraba. Sin embargo, no importaba. Si esto era lo mejor que la liga podía reunir para contrarrestarlo, se habían equivocado. Dirigió la mirada hacia el edificio destruido al final de la calle, observando cómo el gnomo de obsidiana apartaba una viga de soporte caída, su piel negra brillando. Queda uno aquí, Y.
Los ojos de Endeavor recorrieron los alrededores, frunciendo el ceño mientras hacía un recuento mental. ¿Dónde está el tercero? Un rugido gutural y lejano resonó a 2 manzanas de distancia, seguido por el sonido de cristales rompiéndose y los gritos de pánico de civiles. La cabeza de Endeavor se giró bruscamente hacia el sonido. En una azotea a lo lejos, vio una silueta delgada saltando hacia la zona a la que Ingenium y los becarios se dirigían con los evacuados. Maldita sea. ¿Aún no han despejado la zona? Había supuesto que el ataque inicial de Ingenium había neutralizado a la tercera bestia o al menos la había mantenido en el suelo. No había previsto su movilidad. O su falta de interés en él. Endeavor se agachó, con llamas brotando de sus talones, para impulsarse hacia el lugar de rescate, pero no tuvo oportunidad de despegar. Detrás de él, el gnomo de obsidiana había emergido completamente de los escombros, con la mandíbula desequilibrada hasta un grado imposible. Luego, liberó todo. Disparó un grito sónico concentrado cargado de fuego, una fusión devastadora de la frecuencia del carmesí y el calor que había robado del propio Jetburn de Endeavor. El ataque arrasó la calle como un ciclón horizontal, vaporizando el asfalto a su paso. ¿Pero qué? Endeavor se giró. Al ver el ataque, sin tiempo para esquivar, lanzó ambas manos hacia adelante, comprimiendo las llamas en un escudo denso y parecido a una pared. Flashfire. Cortina encendida. Las dos fuerzas chocaron a mitad de camino. La colisión provocó una explosión cegadora y ardiente que envió una nube de fuego y polvo en forma de hongo al cielo. Capítulo 90. Un rugido gutural y lejano resonó a 2 manzanas de distancia, seguido por el sonido de cristales rompiéndose y los gritos de pánico de civiles. La cabeza de Endeavor se giró bruscamente hacia el sonido. En una azotea a lo lejos, vio una silueta delgada saltando hacia la zona a la que Ingenium y los becarios se dirigían con los evacuados. Maldita sea. ¿Aún no han despejado la zona? A lo lejos. El aire estaba cargado con el olor a humo y plástico quemado. Los sonidos caóticos de pasos apresurados resonaban en el pavimento agrietado. Por aquí. Por aquí. Earthshaker estaba en una intersección, sus brazos cubiertos de piedra gesticulando mientras los civiles pasaban corriendo junto a él. Nada de empujar. Seguid moviéndoos ordenadamente. Manteneos en el camino señalizado. Gritó otro héroe desde más abajo en la calle. Mantén cerca a tus seres queridos. El refugio de emergencia está a 3 manzanas al norte. La calle se había convertido en un río de humanidad aterrorizada. Las familias abrazaban a los niños contra el pecho, sus rostros eran máscaras de pánico apenas contenido. Los ancianos luchaban por seguir el ritmo, algunos apoyados por jóvenes desconocidos que habían abandonado su propio vuelo para ayudar. Los empleados de oficina eran numerosos, con los teléfonos apretados inútilmente en manos temblorosas. El aire apestaba a humo y miedo. ¿Qué demonios está pasando? Jadeó un hombre de mediana edad mientras pasaba apresuradamente, con su maletín olvidado hace rato. ¿No lo has oído? Respondió una mujer a su lado. Toda la ciudad está bajo ataque. Dicen que es la Liga de los Villanos. El mismo grupo que atacó. ¿A qué demonios hacen estos lunáticos en Osu? Mi marido, sollozó una anciana sin dirigirse a nadie en particular, con lágrimas corriendo por su rostro. Aún no ha llegado a casa. Estaba trabajando hasta tarde y yo no sé si está. Señora, por favor, siga avanzando, instó un héroe con suavidad, guiándola hacia adelante. Pondremos los servicios de emergencia a coordinarse con las familias una vez que todos estén seguros. Malditos villanos, murmuró un adolescente, ayudando a sus hermanos pequeños. ¿Por qué aquí? ¿Por qué no en ningún otro sitio? En medio del caos, una niña de 10 años se aferraba con más fuerza al hombre que la llevaba, sus pequeños dedos clavándose en su camisa. Sus ojos se movían hacia cada sonido, cada explosión lejana. Vamos a estar bien, papá. Su voz apenas se oía sobre el ruido. El hombre, de unos 30 y tantos años, con la camisa de negocios rota y sucia, miró hacia abajo a su hija. Su rostro estaba tenso por la preocupación. Pero cuando sostuvo su mirada, su expresión se suavizó. No te preocupes, cariño. Ajustó su agarre. Todo va a salir bien. Los héroes están aquí. Nos pondrán a salvo y detendrán lo que sea que esté pasando. ¿Lo prometes? Lo prometo.
Detrás de ellos, una explosión iluminó el cielo nocturno. Lo suficientemente cerca para sentir el calor. La niña se estremeció, enterrando la cara en el hombro de su padre. En una tienda de esquina, con las ventanas voladas y el interior chamuscado, varios héroes heridos descansaban contra la pared. Tenya estaba cerca. ¿Seguro que estás bien?, preguntó por tercera vez. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Uno de los profesionales, un hombre de piel metálica agrietada y sangrando en varios sitios, explotó con irritación. Somos profesionales. Estamos bien, así que solo, una mano cayó sobre su hombro, interrumpiéndole. Solo intenta ayudar. Dale un respiro al chaval, pronunció Torque. A diferencia del otro, sus heridas venían de soportar la mayor parte de las llamas rebotadas de Endeavor. El héroe metálico exhaló, sintiéndose exhausto. Perdona. Es solo que, esto es malo. Muy mal. Y que un estudiante se preocupe por nosotros cuando deberíamos protegerle, negó con la cabeza. Está al revés. Todos hacemos lo que podemos. Torque se volvió hacia Tenya. Pero tiene razón en una cosa. Deberías estar con tu hermano coordinando la evacuación, no cuidándonos. Podemos apañárnosla solos. Tenya dudó un momento. Entendido. Por favor, señala si tu estado empeora. Activó sus motores y regresó hacia la ruta principal de evacuación. Torque le observó marcharse, luego miró a su compañero herido. Los niños son más duros de lo que les damos crédito. No cambia nada, murmuró el héroe metálico. Tienes razón. No lo hace. Más adelante en la ruta de evacuación seguid moviendo vos. No mires atrás. Gritó Tensei, con la voz tensa mientras guiaba a un grupo de casi 30 civiles por una calle lateral. En fila india por las secciones estrechas. Watchbird, échale un ojo a esa columna de humo. Se está extendiendo el calor. Negativo, Ingenium. Gritó el héroe aéreo desde arriba. El fuego principal está contenido en la posición de Endeavor. Pero veo movimiento en los tejados. Es una de esas cosas. Voy hacia ti. Maldita sea. No se suponía que debían sentirse atraídos por Endeavor. La mente de Ingenium corría. ¿En qué dirección? Noroeste. Quizá en 30 segundos. Tensei levantó la vista, captando el ritmo vibrante de un helicóptero de noticias sobrevolando en lo alto, su foco atravesando la neblina morada y magullada del cielo de Osu. Sabía que el mundo estaba mirando, pero no tenía tiempo para las cámaras. 30 segundos no eran suficientes para despejar a todos. La calle era demasiado estrecha, la multitud demasiado densa de ancianos y heridos. Si esa criatura aterrizaba aquí, la gente morirá. Habló por sus comunicaciones. Escuchad todos. Seguid con la evacuación. Aseguraos de que todos los civiles lleguen a un lugar seguro. En ese caso, tendría que desviar su atención antes de que llegara. Lo esperaré hasta que termine la evacuación. Pero capitán. Es una orden. Ahora ponte a trabajar. Corrió en dirección opuesta a la multitud. Propulsores salían disparados de sus motores de brazo mientras parkoureaba sobre los edificios hasta la azotea. Más adelante, el helicóptero de noticias les seguía al reconocer el número 67 Pro en las tablas de héroes. Mientras tanto, cuando Ingenium aterrizó en una postura medio arrodillada, una mano enorme golpeó el tejado del edificio de enfrente. El hormigón explotó hacia afuera mientras garras afiladas como navajas se clavaban en el borde del tejado. La criatura se levantó bruscamente y echó la cabeza hacia atrás. Luego rugió hacia el cielo nocturno. Con la distancia reducida, ya no había forma de ocultar su figura. Piel marrón y correosa extendida sobre una figura encorvada y cuadrúpeda. Músculos abultados, un cerebro palpitante protegido solo por una película translúcida, y extremidades que terminaban en largas garras curvas que raspaban el hormigón. Un tipo bestia, evaluó rápidamente Ingenium. Lo más probable es que sea un kit de transformación. Su mirada se entrecerró. Pero el compañero de clase de Ida dijo que estas cosas poseen múltiples dones. Siempre existe la posibilidad de que tenga más de uno. El calor se le desbordó de los brazos. Las señales familiares de que sus motores se sobrecalentan. Maldita sea, ya se sobrecalenta. Parecía que una pelea larga estaba fuera de cuestión. Sin embargo, eso no le correspondía decidirlo a él.
No sé por qué no se centró en Endeavor, pero intentar alejarlo es demasiado arriesgado. Si decide que no merezco la pena perseguirlo, volverá directamente a esa multitud. Tengo que fijarlo aquí. El combate cuerpo a cuerpo era inevitable. El problema era obvio. Parecía hecho para ello. Un tanque biológico que ya había resistido un puñetazo de recipro a alta velocidad antes. Puedo atacar con todo con la esperanza de noquear, o intentar evadir y ganar tiempo. En ese caso, yo. El gnomo no le dejó terminar. Con un violento salto de sus patas traseras, se lanzó al cielo. Llegó al punto más alto de su salto y cayó en picado como un yunque que cae, balanceando sus garras en un amplio arco. Tensei activó sus propulsores laterales, empujándose hacia un lado con un estallido desesperado de velocidad. ¡Bam! El techo casi se rompió. Grietas de telaraña explotaron desde el punto de impacto, centinelas de polvo y grava volando por el aire. Tensei derrapó, sus botas chisporroteando contra el hormigón hasta que su espalda chocó contra el mamparo de la puerta de acceso a la azotea. Es rápido. El pensamiento apenas se había formado cuando la bestia giró por instinto, balanceando una garra pesada hacia su abdomen. Tensei saltó hacia arriba, la propulsión de sus botas lo llevó lo suficientemente alto para sentir el viento del golpe pasar bajo sus pies. La pared de hormigón reforzado detrás de él fue aniquilada de un solo golpe, convirtiéndose en una nube de polvo de ladrillo rojo y madera astillada. Tensei frunció el ceño bajo el casco, el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Tan fuerte también. Se posó en el siguiente edificio. Un Kirk de transformación mutante que otorga mejoras masivas a velocidad y poder. ¿Eso explicaría las garras? La criatura no le dio ni un segundo para respirar. Saltó de nuevo, su cola actuando como timón en el aire para ajustar su trayectoria. No puedo jugar a la defensa para siempre, decidió Tensei. Los motores de sus brazos emitieron un zumbido agudo mientras los obligaba a volver a un estado de alta potencia. Recipro, extiende. Llamas azules estallaron de sus codos. La criatura blandió sus garras. Ingenium se agachó, con llamas azules impulsándole lateralmente. Las garras fallaron por centímetros, tallando 3 profundas hendiduras en el hormigón donde había estado de pie. No desperdició la oportunidad. Los motores de sus brazos rugieron, y giró el cuerpo, empujando el puño hacia adelante con todo lo que su recipro extend podía ofrecerle. El puñetazo impactó en la mandíbula del gnomo, girando su cabeza hacia un lado. La criatura retrocedió tambaleándose, sus garras raspando el tejado para mantener el equilibrio. Tensei avanzó de inmediato. Cerró la distancia en un instante, lanzando un segundo puñetazo a las costillas expuestas. El gnomo se giró, recibiendo el golpe en el hombro en vez de en el torso. El puño de Tensei golpeó un músculo denso que se sintió como golpear la puerta de un coche. Pero la fuerza aún lo hizo retroceder otro metro. Mantén la presión. Lanzó otro ataque. No dejes que piense. Lo que siguió fue una ráfaga de ataques. Sus motores se calentaban cuanto más tiempo mantenía recipro activo, pero no podía aflojar ahora. Jab izquierdo. Derecha. Uppercut. Cada golpe impulsado por ráfagas propulsoras de sus motores de brazos, cada uno empujando a la criatura hacia atrás centímetro a centímetro. Sin embargo, en ese momento, el brazo izquierdo del gnomo se aplanó y se expandió. La carne se entrelazó, endureciéndose en una gruesa pared orgánica de protección que interceptó el siguiente puñetazo de Tensei. El escudo soportó la mayor parte del impacto mientras el brazo de Tensei se sentía como si hubiera golpeado acero sólido. Se transformó. Otro Kirk. Al darse cuenta de que la abertura había desaparecido, Tensei intentó saltar hacia atrás para recuperar el equilibrio, pero la criatura fue más rápida. Su brazo protector se movió de nuevo, alargándose y estrechando hasta convertirse en un apéndice parecido a un látigo. Atacó hacia adelante, atrapando al turbohéroe en el aire. La fuerza fue como ser golpeado por un tren de mercancías, que lanzó a Tensei a toda velocidad por la calle y atravesó la ventana de la planta alta de una casa cercana. Cayó al suelo con fuerza, deslizándose por una mesa de comedor antes de detenerse en el centro de un salón. Fragmentos de cristal y astillas de madera caían sobre él. Lo que siguió fue dolor. Uf. Gimió, obligando a sus ojos a enfocar. Estaba en un salón modestas, con fotos familiares y vividas en las paredes.
Los muebles estaban volcados por su violenta entrada. Y acurrucados en la esquina, pegados el uno al otro por el terror, estaban dos niños. Una niña, quizá 10 años. Un niño, más joven, agarrando una figura de acción de Olmigt. Sus ojos estaban abiertos de par en par por el miedo, mirándole. Niños. No fueron evacuados. La sangre de Tensei se heló. No puedes estar aquí, jadeó, intentando incorporarse. Sus costillas gritaban de protesta. No es seguro. Necesitas. Crash.